Muy bien, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a hablar hoy día de elecciones, por supuesto, de todo lo que está pasando en el Jurado Nacional de Elecciones y de lo que va a pasar en los próximos días, porque hay asuntos que todavía no se han resuelto y no se terminan de definir todas las planchas presidenciales que están en este momento concursando por su voto. También vamos a hablar, por supuesto, del presidente Gerí a toda máquina y de la delincuencia en el Perú, que va también a toda máquina. Y por supuesto, no puede faltar noticias del mundo, la liberación de algunos presos políticos en Venezuela y la esperanza todavía no satisfecha de que se libere a todos. A todos. De eso se trata. Muy bien, vamos adelante con el programa porque hoy día no tenemos auspicios, pero sí les pido por favor que no se olviden de darnos sus likes. Necesitamos muchos likes. Mi productora sufre cuando no hay likes y me exige que yo les recuerde que tienen que machucar el botón que dice like. De repente a ustedes les cuesta, créanme que a mí me cuesta más pedirlo. Vamos con los likes. Bueno, muy bien. Jurado Nacional de Elecciones, la primera noticia importante porque Marisol Perestello va a estar con nosotros esta mañana y, bueno, la vamos a recibir con una buena noticia. Anoche, el Jurado Nacional de Elecciones admitió la apelación de Primero la Gente y regresan a la carrera de las elecciones 2026. Como ustedes recordarán, Primero la Gente había quedado fuera, ¿no es cierto?, del juego, porque el Jurado Electoral Especial de Lima señaló que no habían cumplido con los plazos de ley para la inscripción del partido, para la inscripción, perdón, de la plancha presidencial. Ayer a las 4 de la tarde hubo una audiencia en el Jurado Nacional de Elecciones, Marisol Perestello asistió y sustentó muy prolijamente, creo yo, que habían cumplido perfectamente con los plazos. El problema no era el cumplimiento del partido, el problema era la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones no te puede decir no te has inscrito cuando su plataforma no funciona. Así será en Venezuela, ¿no? Pero no en el Perú. En el Perú, si te dan un plazo y tú cumples el plazo y resulta que la plataforma virtual donde te has inscrito no funciona, no te permite inscribirte, entonces, claro, efectivamente eso no es una falta del partido, es una falta del sistema electoral. Y así se ha considerado, así que regresa nuevamente al juego. Vamos a hablar con ella hoy de los detalles de lo que pasó y por qué pasó, y por supuesto de su programa, que ahora podrá, ¿no es cierto?, dedicarse a hablar del programa político y no de la posibilidad o no de competir. Mario Vizcarra estuvo con nosotros, ustedes se acuerdan, anteayer. Se presenta su tacha y paga 1.605 soles, cuando el pago es 1.650 soles. Se equivocó por 45 soles y declararon inadmisible la apelación por falta de pago de tasa. ¿Esto quiere decir que está fuera del juego por 45 soles? No, quiere decir que tiene hasta hoy para subsanar el pago y que se pueda ver su caso. Un caso que todos quisiéramos ver, la verdad, porque la jurisprudencia que hay es bien clara, pero es a nivel del Tribunal Constitucional, no al nivel del Jurado Nacional de Elecciones. Como les he explicado, en un caso anterior, a un candidato se le impide participar porque tenía una sentencia ya cumplida, ya rehabilitado, ya sin antecedentes penales, pero tenía una sentencia por un delito doloso contra la administración pública, ¿ok? Esa persona no puede participar. Y se va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le da la razón, le dice esto es inaceptable. Si usted ya cumplió su pena, no es aceptable que por ley se modifique la Constitución. La Constitución establece que una vez que uno cumple su pena, se ha resocializado porque el fin de la pena es la resocialización. Tú no puedes aprobar una ley inconstitucional diciendo que no hay resocialización posible. Tendrías que modificar la Constitución y decir en la Constitución que la resocialización no existe. Cosa que no ha sucedido. Bueno, pero claro, eso lo dice el Tribunal Constitucional para ese caso concreto.
el Jurado Nacional de Elecciones le puede decir a Mario Vizcarra, nosotros nos aferramos a nuestro precedente, al nuestro, y vaya usted a reclamar al Tribunal Constitucional. Buena suerte. Cuando eso ocurra, ¿no es cierto? Cuando el Tribunal Constitucional le dé la razón, si es que se la da, habrán pasado mucho tiempo con posterioridad a la elección. Esa es la situación de Mario Vizcarra, en resumen, y esa es la preocupación que tienen en su partido. Hay otro argumento a favor de Mario Vizcarra, que es la aplicación de la ley en el tiempo. A él le imponen, nos lo ha explicado acá, una condena por peculado en el año 2005, una condena que él no apeló. A su coprocesado, si hubiera apelado, a su coprocesado que apeló, lo exoneraron de toda responsabilidad. Porque la discusión era si podía recibir o no, además del sueldo de planilla como gobernador regional, en esa época era CETAR, 7 meses, podía recibir o no el Fondo de Apoyo Gerencial que administraba Naciones Unidas. Y la respuesta era sí. Pero él no apeló y quedó la sentencia, con 3 años suspendida. ¿Ok? Al final del día, ¿qué va a pasar? Depende todo del Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo cierto es que en el 2005 no existía esa ley que hoy establece que una persona con una sentencia por un delito doloso contra la administración pública no puede postular nunca, aun cuando se rehabilite. O sea, es una muerte civil perpetua para postular. Lo cierto es que Mario Vizcarra había olvidado esta sentencia y si no la saca a la prensa, ni se acordaba. Y la tuvo que poner en su hoja de vida y por eso no le han permitido postular en el Jurado Electoral Especial. Vamos a ver qué dice el Jurado Nacional de Elecciones. 2 caminos. 1, efectivamente, aplicación de la ley en el tiempo. Y 2, jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Postule usted. Otro es, no señor, nos atenemos al precedente anterior del Jurado Nacional de Elecciones y por lo tanto usted no postula. Tremendo, ¿no? Qué mal la pasan los candidatos. Y Rafael López Aliaga también no la termina de pasar bien, ¿ah? Hay unas tachas contra él, ahora las vamos a ver, pero lo que es cierto, y eso es una investigación de la República, Rafael López Aliaga omitió informar al Jurado Nacional de Elecciones sobre una empresa que le debe millones a SUNAT. Rafael López Aliaga en su hoja de vida ha declarado que es accionista de varias empresas, unas 10 empresas, ¿no es cierto? En su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, ¿ok? En esa declaración ha respondido sobre la titularidad de acciones y participaciones, todas las que tiene, ¿no es cierto? Y ha respondido que es propietario, bueno, en fin, es accionista de 10 empresas. Una de ellas es Peruval, pero hay 2 Peruval. Hay una Peruval en Panamá y una Peruval en el Perú. Él declara la de Panamá, pero no declara la del Perú. No sé si la habrá vendido en el camino, ya no tiene la titularidad de esas acciones. Pero lo que esa empresa sí tiene es una deuda por más de 12 millones de soles a la SUNAT en cobranza coactiva. Tal vez por eso no la declaró. Tal vez la transfirió de manera privada y no hay constancia pública de eso, porque no tiene que haberla. No lo sabemos. Pero hay otra tacha, esta sí ya, contra Renovación Popular, hemos venido hablando de ella, porque el que tacha, la persona que tacha, ha establecido que no se respetó las elecciones internas, que no se respetaron los procedimientos de democracia interna. Y se ha declarado inadmisible la apelación. Es decir, en primera instancia el Jurado Electoral Especial declaró infundada la tacha. Se apeló. Ayer se ha declarado inadmisible la apelación. ¿Por qué? Porque no se ha pagado de nuevo la tasa. De nuevo, tienen que pagar la tasa. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. De nuevo, hay que pagar 1.650 soles. ¿Ok? No 1.605. ¿Por qué? Porque la UIT cambió el 1 de enero. Lo mismo le ha pasado a Mario Vizcarra y no se han dado cuenta. Es un porcentaje la UIT. No es 1.605, es 1.650. De nuevo, este ciudadano tiene 24 horas para subsanar
y continúa esta apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, que probablemente declare inadmisible también la tacha, pero mientras no se resuelven las tachas, no quedan plenamente inscritas las planchas presidenciales. Y esa es la situación. Muy bien, ¿qué más tenemos que saber sobre la actividad electoral? Algo que es bien importante para todos ustedes. Miren, ya prontito, el 29 de enero, ahorita, se van a sortear a los miembros de mesa. Una vez que se sortean a los miembros de mesa, hay un periodo también de tachas, impugnaciones, etcétera, y el 11 de febrero ya queda firme los que son miembros de mesa. En esta oportunidad, como en otras, hay un pago a los miembros de mesa, que no es poca plata, porque son 165 soles, por ser miembro de mesa, por trabajar ese día. Así que, como para considerarlo, uno de los problemas más graves que tienen las elecciones en el Perú en los últimos años es que los miembros de mesa no se presentan y no se abren las mesas, cosa que termina siendo medio caótico porque hay que tomar a gente que va a votar para que se quede como miembro de mesa. Y en esta oportunidad el escrutinio va a ser sumamente complicado. Si ya votar para todos nosotros es sumamente complicado, imagínense ustedes lo que va a ser el escrutinio. Repasemos la cédula de nuevo. Y esto va a ser parte de la capacitación que tienen que hacer los miembros de mesa. Tienes una columna para presidente. Hasta ahorita hay 36 opciones. Es larga la columna, ¿no es cierto? Y luego, en las elecciones parlamentarias tienes 38 opciones. Pero, tienes una columna de senadores nacional, donde tienes 2 votos preferenciales, una columna de senadores regional, donde tienes 1 voto preferencial. Y diputados, una columna de diputados con 2 votos preferenciales. Los diputados son siempre regionales. Y finalmente, Parlamento Andino con 2 preferenciales. Si usted se ha confundido, marque el simbolito nomás. Mi consejo es que no cruce el voto, aunque cada una de estas columnas son elecciones independientes. Son 5 elecciones independientes. Presidencia, Senado Nacional, Senado Regional, Diputado, Parlamento Andino. Entonces, el miembro de mesa tiene que llevar la cuenta de todos esos votos. Ojo, tenemos 27 circunscripciones electorales en el Perú, así que las cédulas son diferentes porque hay 27 circunscripciones electorales. No todo es igual, las cédulas no que sean diferentes, los candidatos son diferentes. En Senado Nacional y en Presidencia igual, en Parlamento Andino igual, pero en Senado Regional y en diputados, diferentes candidatos. Para distintas circunscripciones. 27 en total. Y ustedes dirán, ¿pero por qué 27? Si hay 24 regiones. Ya, porque tienes Lima provincias, que es distinto de la provincia de Lima, y porque tienes peruanos en el exterior, y porque tienes Callao. ¿Ok? Que quede claro. Muy bien. Pausa. Regresamos con mucho más. Muy bien, no se olviden de dar sus likes, por favor, porque si no tengo a la productora con una cara larga espantosa durante toda la mañana. Y
Y hay que hacerlo todos los días. Muy bien, a toda máquina. El señor presidente de la República, José Gerí, o presidente interino, como lo llaman algunos, ayer tuvo unas frases impresionantes sobre lo que está sucediendo, por lo menos en la ciudad de Lima. Una ola de delincuencia de aquellas. Vamos a llegar muy pronto, pero muy pronto, a 6 muertos diarios. Diarios. 6 asesinados diarios. Para que ustedes se hagan una idea, al principio del gobierno de Pedro Castillo, es decir, hace apenas 5 años, teníamos dos muertos por día. Ahora vamos a llegar a 6. Las cifras de asesinato no han bajado, no se han reducido, por el contrario, desde que se fue Dina Boluarte, se han incrementado. Todos los planes del señor Gerí no funcionan. Pero él ha dicho lo siguiente, ha evadido toda responsabilidad y ha dicho que los delincuentes se sincronizan para desestabilizar al gobierno. ¿Ok? ¿Qué está pasando? En algunos lugares, sobre todo en los transportistas del Callao, se está reportando que el cobro de cupos comienza a incrementarte. Y ahí donde te cobraban 10 soles, ahora te cobran 20, pero te quieren cobrar 30. Es decir, si baja la violencia del sicariato es porque las empresas de transporte se están pagando. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. Pero los extorsionadores no están satisfechos con lo que sacan. Quieren más. Y las empresas que se resisten en este momento comienzan a recibir nuevamente bala. ¿Eso es Estado de Derecho? ¿Eso es orden público? Se anuncia un paro para el próximo 15 de enero. Nuevamente, el tema está centrado en el transporte público de pasajeros. Y las víctimas son choferes, básicamente choferes, igual que todo el 2025. ¿Qué hace este gobierno para evitar eso? A toda máquina. A toda máquina. Parece broma, ¿no? Parece broma. El Perú a toda máquina. Toda máquina tiene que pagar un cupo hoy día. Y este es el lema que ha escogido el señor José Gerí. Cuando estábamos en Año Nuevo nos enteramos. El Perú a toda máquina. Obviamente quiere que todas las instituciones del Estado utilicen la frasecita. ¿Se acuerdan de Compunche Perú? Igualito. Hay que gastar un cerro de plata en papel membretado, logo, qué sé yo, para satisfacer los delirios del presidente que dice que los delincuentes se sincronizan para desestabilizarlo. Porque claro, tienes un ataque en Barranco, tienes un ataque en el Callao, tienes un ataque en Chorrillos. Entonces, están en Comas, en Caraballo. Entonces, se están sincronizando. No, se están sincronizando. El AMPA, la delincuencia, reina hoy en la ciudad de Lima. Tienes 6 muertos todos los días. ¿Qué va a hacer el señor Gerí con eso? Yo ya me voy en julio. Soy encargadito nomás. ¿Qué se le ha pedido al señor Gerí? Que derogue con las facultades que tiene hoy, porque tiene facultades legislativas, que derogue todas las leyes que favorecen al crimen, que restituya el tipo penal de organización criminal, que lo restituya para minería ilegal, por ejemplo, que invierta en inteligencia, que arme equipos de inteligencia que comiencen a desbaratar bandas de extorsionadores. Eso se puede hacer. No tenemos que esperar a julio para que suceda. Yo entiendo que construir un penal sí demora, por supuesto. Eso demora. 6 meses, ¿ah? Un penal lo construyes en 6 meses con voluntad política. Bueno, pues no tienen. Pero por lo menos la inversión en inteligencia sí la tienen que hacer. Ya tienen a la policía. ¿Qué falta? ¿Equipo? Muy bien. ¿Presupuesto? Muy bien. Pero en 6 meses tú sí puedes armar un sistema de inteligencia contra la extorsión y el sicariato que funcione en cualquier país del mundo, en cualquier policía del mundo. Eso no es imposible.
Pero el señor no quiere tocar lo que ha hecho el Congreso, ni tocarlo, porque es parte de la misma organización. Y así estamos. Este no es un programa de policiales, yo no les paso a ustedes, porque para eso hay un montón de noticieros en la mañana que a eso se dedican. Pero ustedes saben perfectamente lo que está pasando. Este es un programa donde discutimos políticas públicas y soluciones a las políticas públicas. Y saben perfectamente que la situación de crimen hoy no solamente no ha mejorado, ha empeorado. Yo no entiendo la popularidad que tiene el señor Gerí con las cifras de crimen que hay. ¿No hay un ministro del Interior? ¿Alguien sabe cómo se llama el ministro del Interior? ¿No? ¿Alguien sabe? A toda máquina. Muy bien. Buenas noticias desde Venezuela. Ayer se anunció la excarcelación de un número, ha dicho el señor Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de facto, de un número importante de presos políticos. Y es verdad, se han excarcelado sobre todo a extranjeros. 5 españoles que tenían algunos doble nacionalidad han sido liberados. Todos luchadores en defensa de los derechos humanos. Y los españoles han sido puestos inmediatamente en un avión y sacados del país. Pero se han liberado algunas personas más. Sin embargo, hay cientos de familias escribiendo en Twitter, en redes sociales, me llegan sus mensajes diciendo, a mi familiar no lo han sacado. Cientos de familiares que se pararon en las puertas de las cárceles de Venezuela ayer. Estamos hablando de presos de conciencia, torturados por el régimen de Maduro, de personas que lucharon junto a Marina Corina Machado por las elecciones del 28 de julio del año pasado, pero algunos presos más antiguos, porque hay presos desde el chavismo, desde el chavismo, presos de conciencia que tienen una década metidos en cárceles de terror, en mazmorras. Ahí sí la izquierda se queda muda en América Latina, ¿no? No dice una palabra por las violaciones brutales de derechos humanos en Venezuela. Y no han salido todos. Y hasta que no salgan todos, no hay posibilidad de paz social. Todo lo que haga Estados Unidos no tiene sustento más que en la codicia por el petróleo. Si realmente quieren demostrar que lo que importa acá es la restauración de la forma democrática de gobierno a largo plazo, pero que por lo menos ese es el fin, todos los prisioneros de Maduro y de sus huestes tienen que salir. Lo que un venezolano explicaba ayer es que lamentablemente en Venezuela cada capo de la organización criminal que maneja ese país tiene sus propios presos. Cada uno ejecuta sus venganzas. Cada uno tiene sus propios carceleros. Entonces tienes que convencer a Diosdado, a Padrino, al otro, de que suelte a sus presos. Y uno no se mete con los presos del otro. Cada uno tiene su stock de presos. Es un espanto lo que ha pasado en Venezuela, un espanto. Pero con más de 800 presos políticos, torturados la mayoría, algunos desaparecidos cuyas familias no saben nada, algunos familiares de luchadores sociales, ni siquiera luchadores sociales, familiares para quebrar al luchador social. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. Eso no es un cuento, eso no es una historia. Acuérdense la cantidad de veces que hemos escuchado decir a autoridades venezolanas, aquí no hay presos políticos. Bueno, sí hay, claro que hay, y muchos. Entonces lo primero es que salgan en libertad. Si para algo ha servido tener que soportar una incursión de una potencia extranjera en tu país, que por lo menos sirva para la libertad de los presos políticos, ¿no? Por lo menos. Y así lo anunció Trump esta mañana, ha dicho que es gracias a sus gestiones. Pero que salgan todos, ¿no? No los que les provoca esto o aquel. Y luego, otra noticia que viene de Estados Unidos que también marca algunos asuntos de relevancia, ¿no? El Senado de Estados Unidos aprobó en primera instancia una resolución para impedir que Trump realice acciones militares en Venezuela. No solamente en Venezuela, en cualquier otro lugar
¿Qué pasó? Esto no tendría importancia si es que senadores republicanos, el partido de Trump, no hubieran votado a favor, uniéndose con los demócratas, de ponerle un límite a Trump. Y esto pensando también en Groenlandia y en otros lugares que han sido señalados como del apetito del presidente de los Estados Unidos. Lo que le han dicho a Trump es: usted no puede hacer incursiones militares sin pedirle permiso al Congreso. Esa resolución aprobada ayer necesita aprobación en la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestros diputados. Ahí también los republicanos tienen mayoría, así que es difícil que se apruebe. Pero incluso si se aprobara, el presidente de los Estados Unidos tiene derecho a veto. Así que es poco probable que él acepte la limitación de su accionar. Ayer se le preguntó si tenía algún límite y todos esperaríamos que dijera la Constitución. No, dijo que él no creía en el derecho internacional y que su único límite era su conciencia. Tremenda declaración para un presidente de los Estados Unidos. En fin, deseamos que pronto, por lo menos este primer paso, que creo que es fundamental, yo lo reclamaba desde el sábado, se dé y que todos los presos políticos, se calculan entre 800 y 900, salgan en libertad en Venezuela ya, en las próximas horas. Y nos vamos a la pausa y regresamos con la protagonista de la noticia, Marisol Perestello, va a estar con nosotros esta mañana y con, por supuesto, como ustedes saben, en Sin Guión Electoral tenemos a 3 candidatos, algunos viejos conocidos, que postulan al Senado y a la Cámara de Diputados. Pausa, regresamos con Marisol Perestello y es candidata presidencial, ahora sí, oleada y sacramentada de Primero la Gente. Volvemos. Muy bien, ya estamos con Marisol Perestello. No se olviden de sus likes, por favor, si no mi productora no me va a dejar salir viva de acá. Y estamos con Marisol Perestello en un día en el cual tiene por lo menos un triunfo que celebrar, ¿no? Los abogados celebran cuando ganan una causa y esta es una causa ganada. Al fin. Sí, sí, muy contenta. Claro, pero uno tiene que preguntarse cómo llegamos a esto. Sí, claro. ¿No? Yo le decía por segunda vez, sí. Porque esta película yo la vi en el 2021 con el PPC. Con la lista de diputados. Con la lista de diputados, y eso causó un daño terrible porque no se permitió una lista, era con un solo congreso unicameral y no se inscribió Lima. ¿Ya? Entonces, que era la fortaleza, entonces estaban condenados, el PPC simplemente perdió la inscripción. Pero lograron un amparo, es decir,
se fueron al sistema, llegaron hasta el Tribunal Constitucional y un amparo en el que reconoció que se había actuado con injusticia contra el PPC. Y ese amparo ha sido esta vez la base de la defensa que ha tenido ayer primero la gente. Cuéntenle un poquito al público cómo llegaron acá, qué pasó. A ver, son casos distintos pero similares en una cosa. Distintos porque el contexto de la elección del 21 era diferente y los problemas ahí fueron de horarios publicados en la puerta de los jurados. O sea, Claro. más ridículo todavía. Y en este caso fue una plataforma, que esa es la ventaja, no solamente mía, porque esto no solo lo ha ganado primero la gente, lo han ganado todos los partidos que estaban en la misma situación, que era en realidad la pelea. Esto es simple. El jurado, a partir de la sentencia de Karim García, de la sentencia del primer amparo, que se ganó a nivel constitucional, estableció una puerta para el propio jurado para el tema virtual. Entonces puso un límite a las 11:59 de la noche del 23 para lo físico. Claro. Pero cuando hablamos de lo físico, la gente tiene que entender que no es que vas y dejas algo en mesa de partes. Son 30 jurados electorales especiales, Claro. a nivel nacional, de manera descentralizada. Y Con además... en una plataforma en la que todos están entrando a la vez. No, te hablo del físico. Ah, del físico. Porque el físico era hasta las 11:59 en 30 lugares distintos, porque estaban promoviendo la virtualidad. Claro. Y la virtualidad era hasta las 12 del mediodía del 24. Del Ahora, día esto siguiente. por ley, estaba en el reglamento, no era una Claro. concesión, no es un último minuto. El problema es que yo hasta ahora no entiendo, porque esas eran cosas que me imagino que el jurado tendrá que definir internamente. Usaron una firma, un lapicero azul, le digo yo, para todo el proceso, y todo el proceso es 3 hojas de vida como máximo o 2 documentos como mínimo por candidato. Su hoja de vida, su declaración jurada y la renuncia, la licencia si es trabajador del Estado. 3 páginas, Todas firmadas, todas firmadas todas firmadas. por la misma firma. Por 57 listas por refirma, que es la firma gratuita de RENIEC. Claro. También podías usar Signet, que es la firma que cuesta. Pero todos usábamos porque fue la única que funcionó. Pero una vez que tú tenías todo eso en el sistema de Clara Más, en la plataforma de Clara Más, tenías que hacer una solicitud. Entonces decías, ya, nosotras dos somos las candidatas al Senado. Ajá. Vamos a armar la lista del Senado a Ayacucho. Entonces armábamos la lista y poníamos los 2 nombres, un hombre y una mujer, y hacías tu solicitud. Pero por alguna razón, esa solicitud se tenía que firmar con un solo lapicero. Ya no tenías la opción de refirma. Es una cosa que yo no entiendo. Solo podías firmar con Signet. Y el lapicero se quedó sin tinta. Es así Claro. de simple. Para Signet mí no funcionaba. no funcionaba ni para nosotros, Ni ni para para nadie. otros 15 partidos. Claro. Entonces, como yo tenía el antecedente anterior en que se inscribía la plancha y no las listas, Claro. eso es una locura, es una estafa, porque te terminan asignando la franja electoral porque tienes candidatura presidencial. Claro. Pero no tienes ninguna posibilidad real de hacer trabajo en territorio. Claro, porque no eso hay es- lista, Eso no pues. es serio. Claro. Eso no es serio. Entonces yo dije, no, acá todo o nada. Claro. O nada. Y todo era, yo ingresé mi plancha, bueno, yo, en primera persona. Nosotros ingresamos la plancha a las 9 de la noche del 23. O sea, tranquilas. Sí, totalmente tranquilo. Después de además una alianza linda con el Frente Social, con Rudecindo Vega. A ver. Ahí viene mi preocupación, no sé. ¿Por qué al final? Yo voy al aeropuerto como 5 horas antes, ¿ya? Entonces, porque tengo esta cosa que me da ansiedad, no vengo acá temprano, o sea, me da ansiedad. Si yo soy Marisol Peresteo, me pongo sus zapatos, y ya me pasó lo que me pasó con el PPC, yo presento la lista el 22, Sí, o sea, claro, el día pero- anterior. Pero cuando tienes un calendario electoral tan complicado como este, en el que además con una elección interna, Claro, formalmente yo soy candidata presidencial desde el 15 de diciembre. claro. Mi personero nuevo ha salido inscrito hace 2 días, Rosa María. 2 días. Hace 2 días. Y lo que presentamos los papeles el 19 de diciembre. Ya, ok, pero tenía el otro personero. Sí, pues, pero ¿y qué hacía? Mi otro personero era mi candidato al Senado. Al Sí. final ha firmado y podría ser... Sí, claro. O sea, estaba en una situación bien... además, sin ninguna explicación lógica, ¿no? Es una carta en la que dices, cambia el personero, este es mi otro personero. ¿Por qué te demoras, no sé, 14 días desde el 19 de diciembre Claro. hasta el 7 Pero de igual, enero? con el otro personero podrían haberse presentado el Nos 22. presentamos, Yo- esperamos. Yo estaría con infarto. No, yo estaba infartada. Estaba infartada. Pero serena, porque desde el 16 hasta el 22
empezamos negociaciones con el Frente Social. Ah, y habían que incorporar invitados. Exactamente, 20% de las listas. Yo podía haber invitado 20% Claro, y tapar, pero claro. nosotros queríamos fortalecer el proyecto y el Frente Social tiene 150 organizaciones sociales de base, entre ellas el SUTEP Claro. y el CITE, Claro. que es además son 500.000 personas, eso Claro. es mucha gente que estaba además... Era conveniente para la súper. estrategia del partido. Ok, pero le tienes que decir, mira, Cholito, pero tengo un plazo. Sí, claro. El jurado será el 23, pero yo soy el 22 porque el soy 21 nerviosita. cerramos. Ok, entonces el 21 presentaba cerramos. todo. Pero el 21 ellos tenían que enviarnos los nombres de las personas, Perfecto. que tampoco es que hay alguien arriba que dice yo decido. Ya, ok. Eso se decide En territorial. asamblea, lo que fuera. Ya. Pero Finalmente- dice que no hay tiempo para la asamblea. Ya le dice, se por favor. decidió. Se Ya. decidió el 22, pero luego tienes que hacer tu acta del CEN Ya. con firmas Perfecto. originales. Pero ya tiene lista, pues solo llena los huequitos. Legalizado notarialmente. Ya, usted es todo- notaria. por eso, el 20 empezamos a cargar. No, yo no puedo legalizar mis propios documentos. Yo sé. El Pero 20, en fin, tiene un cerro de amigos notarios. tengo, pero no molesto. O sea, no lo que molesto. no entiendo es por qué no lo hicieron antes. Lo empezamos a hacer el 20, Rosa María. Nosotros Ya. hemos empezado a subir documentos el 20, el 21, el 22. Tuvimos, lamentablemente, uno de nuestro equipo está bastante delicado de salud. Ya. Y así todo, en condiciones complicadas, firmó sus documentos. Ya. Porque si no, se caía la lista de diputados a Lima. Claro. Entonces, eso sí, pues, fuera de todos esos incidentes normales en un proceso tan complicado como este. Ahora, mire, yo entiendo que partidos que no tienen ninguna experiencia, porque no las hay, porque no la hay, ¿no? Sí. Pero usted viniendo del PPC, Sí, no, con pero esa experiencia. Pero además Marcos Ceballos tiene Marcos Ceballos un tiene súper personero. recontra experiencia. Totalmente. Entonces, no puede pasarles estas No, cosas. pero a ver, si tú tienes 17 horas solo para firmar una solicitud, no es Claro. que hayas llegado con el avión a punto de salir, ¿no? No. 17 horas. Ya. Entonces, Pero es que el avión se retrasaba, se retrasaba y se era un chiste, retrasaba. era un chiste. Pero además he estado en la casa de campaña, donde he estado Claro. yo desde todo el 23 y todo el 24, era un chiste, porque a las 12 sale la pantalla, se bloquea. Yo creo que ellos dieron una solución legal y no una técnica. Claro, lo que pasa es que llamaron a un notario, entiende usted, para No, acreditar. No porque era yo la notaria y dije Ya. yo no puedo ser notaria, No, y tuvieron que pero llamar a lo un que hicimos notario. fue capturar pantallas. Claro. O sea, documentamos todo y luego todo eso lo llevamos al notario para que el notario lo hiciera una constatación notarial. Claro. De cada vez que nosotros decíamos, han pasado 4 horas, ya se va a arreglar, no se preocupe, sigan subiendo otros documentos. Ya subimos todo. Bueno, vayan firmando los documentos que puedan. Ya firmamos Firmamos todo. todo. Ya tenemos la solicitud, pero no la podemos firmar. Y hay algunos, agarraron su solicitud, fueron y la dejaron Dijeron en la mesa de físicamente. parte. Pero solamente podías llevarlo a un jurado. Y las otras 30 jurados a nivel ¿No nacional. tenían gente? Pero ¿cómo mandas la hoja firmada y por qué personero? Ah, ya. Ya, o sea, no hay courier, claro, no hay courier que no, lo lleve pero además mi físicamente. personero debió haber estado en la nueva, registrada por lo menos el 22, el Claro, 21. claro. Pero entonces firmábamos los dos personeros. Claro. El que se había ido y la nueva personera. Ahora, toda esta historia Ahora, esto es interesante. que ha por- terminado bien, Ha felizmente. terminado bien porque está documentada. Ok, pero toda esta historia, en algún momento usted tuvo, porque vi las primeras reacciones, la sensación de que querían impedirle que postule ¿Quién? el Jurado Nacional de Elecciones. Mira, yo hasta el final, yo lo que creo que ha pasado, Rosa María, es que, y lo entiendo, es humano, cada quien, porque hay un montón de errores, ¿no? Claro. Hay el error del soporte técnico que se cae la firma Signet, hay la contratación de una firma Signet sin una firma de respaldo, ¿por qué exigiste una sola firma si todo lo demás se podía firmar con dos? Claro. Hay un contrato que no encuentro, que lo busqué para saber cuándo contrataron a Signet y los términos de referencia. Entonces, hay un montón de cosas administrativas. Luego hay soluciones técnicas que ellos nos dieron, porque Claro. fueron ellos, eso sí es muy bueno. Toda la noche tuvimos soporte técnico, estuvimos conectados en un Teams, Ya. que por lo menos no es que no tienes a quien quejar. Claro, había Entonces, apoyo. Ellos te orientan y después nadie quiso asumir responsabilidad. Claro. Claro, pero como nosotros teníamos los nombres, las capturas, las fotos, esas, te puedo decir a qué hora me dijeron que haga qué y quién me lo dijo. O sea, me da pena porque esa gente van a terminar cortándole la cabeza por un No, problema que es porque hizo su institucional. trabajo lo mejor que pudo. Y lo hizo muy bien. Hizo lo mejor que pudo. Porque nos dieron contención a la ansiedad. Claro. Y nos dieron salidas totalmente racionales. Eso sí, yo le dije, asegurémonos que con fecha cierta
todo está ingresado y todas las tasas pagadas Así dentro del plazo de ley. Eso sí. Porque esa es mi prueba de que no me están haciendo un favor. Entonces, todo eso está. Claro. Todo eso está y en realidad, Claro. en mi caso y en el ¿Y caso ese de los soporte demás, venía del Jurado Electoral Especial o del Jurado Nacional de Elecciones? del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, Bueno, claro. Entonces, si uno apela al jurado y es tu propio no soporte, tenían forma. Entonces, pueden decirte después que no. Me dicen, presento todo y por alguna razón que tampoco entiendo, solo lo derivan al Jurado Electoral Especial. No lo derivan a los 30 jurados. O sea, yo solamente tengo un caso. Claro. Y ahora el jurado, yo espero de verdad, porque ha actuado muy bien y además con Celeridad. Absolutamente. Eso, yo estoy Y sorprendida que eso haya sido habla muy anoche. bien de ellos, ¿no? Ok. Porque no dejes esta oscuridad en la que Claro. todo el mundo te llama a decirte a quién has llamado, a quién has buscado. Claro. Si yo no tengo que buscar a nadie, está la ley se aplica. Punto. No tengo por qué tener ningún temor, ¿no? No, pero lo bueno es que al final de este incidente no le queda el mal sabor de que trataron de sacarla de la campaña administrativamente. Exactamente. Que fue lo que les quedó con el PPC en el 2021. Ni a mí ni a nadie. Ni a nadie. No, porque además todos somos los nuevos. Claro. Entonces, si tú dirás, ¿y por qué son los nuevos? Porque los viejos, los que están en el Congreso, tienen 74 millones de soles. Sí, claro. Claro, y nosotros tenemos que llamar a juntar 31 mil soles hubo que pagar para Claro. inscribirse. Claro, hay gente a la que eso no le importa, pero para nosotros era 50, 100, 200, 400 de los propios candidatos, porque Claro. además son candidatos que ninguno ha tenido que hacer ningún aporte, porque tú Claro. tienes candidatos Claro. que son líderes sociales. Nosotros tenemos al Claro. presidente de los cafetaleros en Jaén con nosotros, Claro. y hay gente que puede poner y hay gente que no puede poner 100 soles, o 200 o 500, pero que tiene una base social trabajada por años y un compromiso aporta. y conoce el tema, no solamente aporta votos, Claro. que eso está muy bien y se agradece, Claro. no, conoce la realidad de un sector que normalmente no se ve. Claro. Cuando se toman decisiones a nivel país. Bueno, ¿no? entonces, Estoy contenta, por muy el lado contenta. del Jurado Nacional de Elecciones podemos estar tranquilos. Y además quiero reconocer que esto para el jurado es bueno. Rosa claro María, que es el bueno. 13 viene la Secretaría General de la OEA a firmar el convenio de observación electoral. ¿Tú te imaginas que hubiera llegado la Secretaría General de la OEA con un bolondrón, con 16 partidos diciendo se te cayó Ahora, la tinta ¿por del qué- lapicero? Pero ¿por qué ustedes hacían más bulla que los otros 16? Porque a los otros 16 les inscribieron las planchas, pero no les estaban inscribiendo las listas. Porque al tener la plancha, que Claro, ya pueden la, participar. ya la tenían, no solamente es eso, puedes participar, te ponen en las encuestas, Claro, lógico. te asignan la franja electoral que es ahorita, puedes Claro. presentar tu spot, Pero no tenían listas. y yo la verdad para eso... o sea, Para eso la ya- franja ya- no ya me- la pasó. No me interesa, ¿no? Claro, ya lo vivió. Ya la pasamos. Ya la pasamos. Entonces dijimos, no hay que, nosotros hay que seguir, si tenemos un tiempo, Claro. más allá de la explicación que yo la Ahora, doy hay porque- algunos partidos al final, y eso se va a ver todavía dentro de unas semanas, que no tienen candidatos en muchas circunscripciones. Nosotros, por ejemplo, en Ayacucho no tenemos, cosa que a mí me da muchísima pena. Pero bueno, el candidato que fue también candidato a la presidencia, que no ganó, Claro. decidió no participar y al no participar se cae toda la lista, ¿no? A último minuto. Sí, claro. Pero esas cosas pasan. Claro. Yo las entiendo, El son otro día estuve con humanas. otra lista que también pasó lo mismo. Procuro que no Puno- juzgarlas, Claro. pero y hay 2 o 3 problemas, o sea, no Claro. vamos a atender en Pero todo el mientras país, ¿no? menos circunscripciones tengas, menos posibilidad tienes de pasar la valla, porque tú trabajas por volumen. Y además la idea, y mi Senado Nacional es bien representativo, ¿no? Yo tengo Claro. Cusco, tengo Arequipa, tengo Loreto, tengo PEX en El otro la tema es que conformación. las ¿no? reglas todavía no están del todo claras. No, Yo no cero entiendo, claras. Sí. yo no entiendo hasta ahora cómo se va a aplicar la valla del 5%. ¿Necesitas 5% en regional y 5% en nacional? ¿O basta que tengas 8% en nacional para que sumen regional? ¿Y ese 5% también es en diputados? ¿Son autónomos los 5%? Lo que pasa es que tiene 5%, pero además tienen que entrar senadores y diputados. Tres senadores Y 7 diputados. y 7 diputados. No sé si si son 3 nacionales, ¿basta? ¿O tiene que haber uno regional? No, habla de 3 senadores. Nada más. Pero las reglas están hechas, y eso, digamos, es una ventaja de estar mucho tiempo ya en esto, Claro. claramente, para desincentivarte, para que te vayas, para que te aburras, para que tires la toalla, para que digas, ya no puedo más, ¿no? Ahora, ¿qué tal lucha, no? Es una resistencia. Porque Qué bárbaro. empezaron con lo justo. Qué bárbaro, no, Y sí, no sí. no hubo posibilidad de inscripción. Sabías si es que caías en el juego de
que cuadrillas contratadas sacaran firmas. Claro. Y eso es Ahora, algo que todo no está ha sido- bien, pues. Todo ha sido cuesta arriba, ¿no? Todo cuesta arriba. Todo cuesta arriba. Con lo cual los próximos 3 meses los ve más fáciles todavía. 98 días creo que es lo que queda. Así Sí, es. a mí me gusta, Rosa María, me gusta escuchar a A la todos nos gente, sus encanta. problemas, no a todos, ¿ah? A mí me encanta. A mí también. Porque creo que el Perú tiene eso mágico. Todo está por hacerse y está ahí, ¿no? Entonces, Ahora, ustedes han me planteado- encuentro con 80 millones de franja electoral Claro. y 50 millones para beca 18 y digo, no puede ser. No tiene sentido. No tiene ningún sentido práctico ni de eficiencia. ¿no? Ahora, ustedes han marcado la cancha con, creo que propuestas muy simples, pero muy claras, ¿no? Nos derogamos todas las leyes pro crimen. El primer día, pero además, tú ayer te escuchaba con Sí, Harold. sí. No solamente vamos a pedir facultades delegadas, eso Claro. obviamente hay que Obvio. pedir, porque hay que modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, hay que modificar todo. Nosotros vamos el 28 de julio, cuando nos comprometamos con el Perú a cosas muy concretas, vamos a presentar el proyecto de ley. ¿Por qué Claro. no? Y ese proyecto de ley va a venir con cuestión de confianza. Acuérdate que ya se Eso es lo que no estableció. entendí ayer. Ya se estableció Ajá. con el presidente en temas de educación, de hecho con el que yo salí de ministra, como ministra de Justicia, que si un proyecto, no el texto necesariamente, pero sí su espíritu, son fundamentales para una política pública, tú puedes hacer cuestión de Sí, pero confianza. usted sabe que la cuestión de confianza ya no existe en este Congreso porque tiene que aceptarla la mesa directiva. Sí. Y si no la acepta la mesa directiva no hay cuestión de confianza. Pero tú- Y esa inconstitucionalidad está aprobada por el Tribunal Constitucional. Pero es que ese tribunal es un chiste. Este tribunal constitucional, estoy hablando de colegiados, porque hay gente valiosísima en todas partes y esa es la Cierto, gente que hay que claro. rescatar. El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, tienen que, de verdad yo creo que han Imagínese, incurrido usted todos con- en Usted responsabilidad. controla el Senado, tiene una coalición. ¿Sacarían Sin- por falta grave a la Sin gente? duda. Sin duda. Si te parece que un defensor del pueblo que ha presentado acciones inconstitucionales para favorecerse, para derogar normas que no le gustaban porque sabía que no se podía declarar la Para favorecer a su inconstitucionalidad. hermana. O sea, lo de su hermana, la inconstitucionalidad de la norma, de las normas, o sea, sabía, contando los números, sabiendo que no se puede declarar la inconstitucionalidad, quiere validar una norma de impunidad para engañar a la gente. Yo la verdad es que, además él ha sido colega mío, congresista 5 años, ¿no? Ha destruido la Defensoría del Pueblo, la Bueno, ha destruido. Y el Tribunal Constitucional lo mismo. Y el Tribunal Constitucional, muchos de ellos han sido mis colegas en la universidad, hemos sido profesores juntos, ¿no? Yo creo que la gente no se da cuenta que el poder en realidad no es una herramienta para sentir Ayer he escuchado que a la, puedes a hacer la lo que te da doctora la gana. Pacheco ¿no? diciendo que el derecho internacional no existe, La prácticamente. doctora Pacheco es laboralista. Sí, pues, pero la felizmente. verdad es que si hay temas en los que no sabes, buscas a alguien que sepa más que tú. Cuando dijo que no había lesa humanidad en el Perú, le dije, eres tú contra el mundo. Claro, o sea, contra- eres tú para recibir el aplauso de gente que además te cree, diciéndole cosas que no son verdad. O sea, esto ya está escrito en todas las sentencias, barrios altos, a nivel de la Corte, a nivel Claro, por eso, Naciones Unidas. pero ya ¿qué haces con eso? Pues solo falta grave. Parece prevaricato, Es ¿no? prevaricato. Ese es el No, y tema. además no hay que hacerle caso a las normas internacionales. Internacionales. Es una versión de Trump chiquitita, ¿no? Sí, pero, bien- bien chiquita. pero mismo espíritu. Claro. O sea, lo que hay detrás de un El presidente... asunto que Trump tiene el ejército Sí, más claro. poderoso del mundo, Felizmente ¿no? que el Senado le ha puesto La límite. doctora Pacheco no. Felizmente que le ha puesto límite, pero la ley es el ejército más poderoso del mundo. Y cuando tú tienes la ley y la usas, que es lo que está haciendo el país, se agarra... Yo de verdad siempre he pensado que detrás... Si yo soy presidenta, se acabaron las fotos de los presidentes en los ministerios. Se acabaron. Es una monarquía. La foto que tiene que ir ahí es la Constitución. Eso es. Lo demás es vanidad. Tenemos una pregunta del público. Sí, A por ver, favor. por favor. Por favor, pregúntese, ¿cuál es el plan anticorrupción de su partido y qué van a hacer entre el robo de miles de millones que se da en el sistema de compras y contrataciones del Estado? Esta es una vieja tragedia nacional. Tiene soluciones, Eduardo. Te agradezco la pregunta. No la pudimos implementar cuando yo era ministra de Justicia y Derechos Humanos porque todo el mundo quiere transparencia y pide transparencia, pero cuando tú le dices transparentate, te dice, yo no, yo soy buena. Claro. No. Claro. Todos. La autoridad de transparencia tiene nivel de dirección en el Ministerio de Justicia y por lo tanto es, pero no es. Claro. Y el Estado peruano es oscuro. Esta es tu casa que estás barriendo con la luz apagada. La basura está feliz y todo se va a mantener más o menos igual. Lo primero que hay que hacer con el país es ponerle luz
a todo el sistema de contrataciones públicas. Entonces, cuando tú le pones luz, tú ya puedes mirar dónde está la mugre, que es bien evidente en el Perú, pero está todo oscura, ¿no? Te hablo del contrato de la firma Signet, por darte un ejemplo, ¿no? Contrato para las elecciones más importantes del país, 27.000 soles y sin orden de Yo servicio. tengo que hablar en este momento de mis vecinos de Miraflores, que están indignados porque van a entregar el Estadio Bonilla No me por digas. 30 años. Ya, pues. Y Ya. nadie sabe nada. Exactamente. Entonces, lo primero es transparencia, poniendo la luz. Y esa unidad de transparencia puede ser un organismo constitucional autónomo como la aspiración máxima. A mí no me gusta mucho andar creando cosas. O depender de PCM, pero con autonomía funcional, que le permita de verdad obligar a transparentar el Estado. Pero eso tiene que venir de la mano con denuncia y trazabilidad. Y denuncia anónima. No, pero que me van a denunciar y yo no me lo merezco. Entonces, ¿por qué te preocupas? Claro. O sea, a mí me han denunciado cantidad De veces. de veces diciendo mentira y media y no tengo una sola denuncia. Claro. Porque si no tienes nada que temer, no pasa No, nada. no Es una pasa nada. oportunidad. Pero eso lo saben los que han estudiado Derecho. ¿Ah? El resto de gente no lo sabe y se Y a aterra. nadie le gusta que le estén diciendo cosas que no son verdad. Claro, Rosa pero el María. resto de gente no lo sabe. ¿Ah? Mis amigos, mis colegas periodistas se aterran y yo siempre les digo, pero no te va a pasar ¿por qué nada. te preocupas? Pero no me creen, ¿eh? Pero es que si no hay denuncia, la ciudadanía no vigila, Claro. los vecinos de Miraflores no dicen, oye, ¿qué está pasando con el Estadio Bonilla? Y además con trazabilidad. Paso y con plazos. Paso 1 se deriva, paso 2, paso 3, de manera que a la gente solo denuncia hoy, porque le roban la billetera a Rosa María. Antes de ayer le pusieron una pistola en la cabeza a mi hija. ¿Ah, sí? A mi hija. Casi me da un ataque. Todos los días lo voy procesando. Porque claro, en medio de todo este lío, ¿no? Ya me importaba. ¿Pero alguna vinculación con Cero, la política? no, la vinculación con la desgracia de todos los peruanos de todos los días. Ella salía ella es bailarina, Claro. de una terapia física, de arreglarse todo el cuerpo, salía felizmente con un amigo y les pusieron la pistola a un muchacho de 23 años y 27 años. Tuvieron que entregar todo. Ah, pero por supuesto, mi hija ya está entrenada, dije, todo lo que te pidan y más. Y más. Entregó todo, pero claro, llegó a mi casa y yo decía, ¿cómo puedo solo preguntarle, no te preocupes, hija, ya compraremos el teléfono, no pasa Claro, nada? no pasa nada. Y estar feliz de que esté bien y no estar desesperada de que le hayan puesto una pistola en la frente. O sea, no te mataron, amor. Porque hemos normalizado. Absolutamente. Y mientras tanto tienes un señor que en 140 caracteres pretende gobernar el Perú, tirándose y reconociéndose éxitos que no están reflejados en la realidad. Entonces, primero hay que combatir la corrupción, como ha dicho Eduardo, transparencia, denuncia, eso es clave, si no, no vamos a poder avanzar en esto. Y además, no se trata de decir soy honesto, se trata de poner en un papel qué pasa si no lo eres, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos hecho en la ley en el año 2016 que tú fueras a un ministerio y dijeras voy a ver a Juan Pérez, tenía calidad de declaración jurada. Claro. ¿Eso qué significa? Que si mientes es delito contra la fe pública, derogado por los 74 fujimoristas en el Congreso. Claro, pues entonces hay cosas que parecen inocuas, pero que te ayudan a transparentar el Estado, ¿no? Y hay recetas desde siempre, transparencia, denuncia, rendición de cuentas, y eso está dentro de las primeras cosas que vamos a hacer. Pero el 28 de julio el objetivo son 3 cosas: derogar las leyes pro crimen, pidiendo facultades delegadas y presentando el proyecto de ley para que quede claro que con esas leyes no se puede acabar con el crimen organizado. O sea, 20 días escuchando una llamada telefónica es un chiste, pues, Rosa María, es un chiste. Es un chiste. 2 meses ampliable a 4. 2 meses en pelea de 4. Pero nada más. No, cero. Entonces, 4 meses no hablen delincuentes, por favor, ¿ah? Claro. O cambien de teléfono. Cambien. Cambien de teléfono. Es una cosa chistosa, ¿no? Es una burla al país. Eso es lo primero. Lo segundo es una norma para derogar la posibilidad de que el Congreso tenga gasto público. Porque es una barbaridad. no pero puede. esa es una creación de este Tribunal Pero Constitucional. totalmente. Y con eso todos están felices, pues. Le ha pagado el favor a los que los nombraron. Bueno, ¿no? lo hemos escuchado al señor Soto, presidente del Congreso, decir que él le ha concedido al Cuco 70 millones de Es una soles. locura. O sea, Entonces, pero hay que explicarle y que a la hay que gente agradecerle. qué significa esto. Tú tienes tu casa. Todos trabajan en la casa. Entonces, la plata se usa para pagar la luz, el agua, el colegio de los muchachos, la medicina del abuelito, la comida todos los días. Más o menos es lo que alguien racional hace. Nadie se compra una sala y un BMW, ¿no? Claro. Primero como, me curo, estudio, Claro. ya está. Después, los más frágiles de la casa, ya. Después lo demás. Entonces, primero le das la plata al más borracho y al más ladrón.
Claro. Ya eso es de loco. Claro, ¿no? claro. Es de loco. Y después dices, oye, por si acaso el primo que está atrás, que además es el único que no chambea, o sea, nuestro Congreso, también puede decir que se gasta la plata en lo que quiera. Claro. Estamos locos. Y entonces el resto dice, ¿y para comer? Ya que vemos. 10 soles menú. 10 soles, ¿no? claro. Y para curarte, no es. Para curarte ya no hay. Entonces, esas dos cosas que parecen mínimas te van a permitir que el crimen organizado es una empresa. No es que se van a resentir, van a decir, uy, el Perú se puso pesado, vamos a Bolivia. Claro. Vamos a ver cuál está tan mal como ellos estaban antes que nos Claro. sirva para que no nos fastidien. Vamos para allá. ¿no? Tiene que volver a haber responsabilidad de los funcionarios públicos que se meten en el crimen organizado. Tiene que haber responsabilidad de los partidos políticos. Pero totalmente, Que pero totalmente, se las han pero quitado. totalmente. ¿Pero quién? Este Congreso, de la mano con el anterior y con este Ejecutivo, en un pacto mafioso, las excepciones no se resientan. Esto no es personal, colegiados. Lo que han hecho es desmantelar toda la capacidad que teníamos para perseguir a los malos. Ahora, supongamos Entonces, o que... son malos o son tontos. Claro, supongamos que Dios ilumina al Perú, usted es presidente. Ah, Ya. muchas gracias. Muy bien, muy bien. Todo va bien. Equipo. Claro, no, Senado. A ver, lo Si primero... usted no tiene el Senado, no tiene nada, no dura ni 15 días. Lo primero es equipos, porque Claro. cuando tú te metes con el crimen organizado, ya cuando ya no les queda otra se van. Pero la primera pelea es quedarse, ¿no? Porque tampoco es que quieran mudarse con tanta facilidad, ya tienen acá Claro. sus sicarios, sus extorsionadores, sus políticos vendidos, ya metieron algún delincuente al poder, ¿no? Entonces lo primero es enfrentarlos a ellos. Tienes que tener vicepresidentes de talla, porque el costo de hacer lo que hay que hacer es bastante alto. ¿Sus vicepresidentes van a renunciar si la vaca? Mi vicepresidente no va a renunciar de ninguna manera, porque tiene que quedarse a gobernar. Primero ordena y después renuncia y se convoca elecciones, porque a mí no me gustan estos cambios raros, pero Claro. mi vicepresidente, Raúl Molina, Ya. sería un señor presidente. No, yo lo sé, pero el problema no es ese, sino que los que se quedan con Alodina. Pues que es Dina la vicepresidenta, pero Claro. no es Raúl Molina. Alodina. Pues. Pero no ¿Te es Raúl cuenta? Molina, pues. Y, Por eso hay y que se convierten estudiar, en los esclavos del hay Congreso. que revisar las planchas, el presidente o la presidente y sus vicepresidentes. No, vacar a un presidente es facilísimo hoy en el Perú. En Pero el caso de es Dina que lo ha hay que demostrado. hay que volver a cambiar. Primero hay que devolver la voz a la gente, ¿no? No puede ser que el artículo 206 de la Constitución haya puesto un candado, Claro. que si bien nos protegió de cualquier barbaridad inicial que pudiera pasar hoy día, impide en la práctica un referéndum, ¿no? Claro. Y hay cosas que la gente tiene derecho a decir y el político tiene la obligación de escuchar. Explica, da alternativas, pero lo que no Haz puede política. 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 Tenemos que volver a equilibrar los poderes del Estado, que son un desequilibrio espantoso, ¿no? Esto no sirve para nada. La Cámara de Diputados está pintada, Pintada no sirve para pero nada. no sirve para nada. Es divertida, ¿no? Pero no sirve para nada. Y además distrae y cuesta plata, porque si fuera divertida gratis no pasa nada, Claro, pero es divertida y cuesta cuesta. un montón de plata. Y más cuando ves barbaridades como estas de que se dan bonos a fin de año, cuando esa plata A mí beca 18, 5 UITs. beca 18 no me deja dormir, Rosa María. Bueno, han dejado a todos los chicos en nada, pues. 18.000 jóvenes. En nada. 18, que es la única garantía de movilidad social. No hay otra forma salvo que te saques la tinca. Si no es la mamá que está escuchándonos hoy en el Mercado Central, que no acabó el colegio, que se rompe el alma de las 3 de la mañana para que su hijo sea profesional y el hijo cuando esté mayor tenga la gratitud de darle a su madre condiciones de vida que de otra forma Claro. no podría tener, y que termine su cole, no hay nada Claro. más lindo que un adulto estudiando. Claro. Esa movilidad social te la da el estudio. Y la beca 18 era eso, ¿no? Eran becas Repared para las víctimas del periodo que inicia Sendero Luminoso, pero Claro. que el Estado tiene que asumir también el costo de las violaciones a derechos humanos Claro. que se cometieron. La beca para el mundo indígena, que tiene una educación básica terrible, no solo logística, no solo en infraestructura, sino en calidad de los profesores, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es volver a que la beca 18 nos regale en 5 años un país diferente, ¿no? Muy bien, nos tenemos que despedir. Te agradezco. Vamos a regresar seguramente Sí, en claro algún que sí. momento, pero la buena noticia es que ya están en carrera Sí. y que podemos volver a hablar de los temas de política pública, no de si está o no está en la carrera. Eso ha sido mi signo. Y el jurado ha dado la talla. Y eso yo quiero reconocerlo y agradecerlo. Muy bien, Por lo menos esta vez. por lo menos esta vez. Pausa y regresamos, pero vamos a regresar con siguión electoral. Tenemos que despedir primera hora del programa y regresamos con 3 candidatos. No se muevan. Ustedes me piden que los entreviste y yo los entrevisto todos los días. ¿Ah? He cumplido mi promesa. Todos los días les traigo 3 candidatos. Pausa, no se olviden del like y regresamos.
Listo, querida. Te veo. Muy bien, y empieza acá Sin Guión Electoral. No se olviden de su like, de compartir el programa, de suscribirse a las redes de la República. Todos los días les traigo 3 candidatos, sea senadores, sea diputados, para que ustedes los puedan escuchar y descartar o seguir, ya es cuestión de ustedes, pero por lo menos van conociendo a los candidatos. Mi objetivo, vamos a ver si lo logro hasta el 12 de abril, es entrevistar a 300 candidatos. Ojalá, ojalá. Ahí vamos. Y estamos en esta oportunidad con Mirta Vázquez, ustedes la conocen, no necesita mayor presentación, ha sido primera ministra del Perú y, por supuesto, presidenta del Congreso. Y en esta oportunidad postula como senadora de Ahora Nación. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Sin embargo, tenemos que empezar por el pasado. Cuando usted estuvo aquí una de las últimas veces, me dijo que no tenía intención de postular. Sí. Y ha sido invitada por Alfonso López Chao para participar en Ahora Nación. A último minuto. Y una vez que usted anunció que iba, el Congreso decidió que la iba a inhabilitar para la función pública después de años de no ver su caso. Sí, en efecto. A ver, yo creo que una cosa importante es decir que yo no estaba inscrita en ningún partido político y mi participación política siempre ha sido activa, pero por fuera de los partidos, un poco animando a las alianzas. No se pudo hacer alianzas y luego pues yo solamente tenía posibilidad de entrar como invitada y algunos partidos nos habían convocado, pero realmente fue el doctor López Chao con Ahora Nación que tuvo una apertura y yo creo que un entendimiento mayor de esta dimensión de la crisis, porque claro, en esta situación lo que hay que hacer es juntar a aquellos que, como yo siempre digo, tienen mínimos democráticos y están dispuestos. Nosotros teníamos algunas condiciones programáticas para entrar a estas alianzas, digamos, y bueno, terminó aceptando, con lo cual nuestra decisión, claro, ha sido casi de último momento de entrar. Claro, los 3 partidos de izquierda que están postulando, de izquierda, abiertamente de izquierda, Perú Libre, Venceremos y Juntos por el Perú, eran partidos que usted no se sentía cómoda ahí. Pues sobre todo porque, a ver, yo he estado muy cerca a partidos como Perú. Nuevo Perú. Nuevo Perú, bueno, son compañeros con los que conozco mucho, me he acercado mucho, hemos caminado, pero al final se hace una alianza que realmente donde entra un actor que no comparte muchas cosas, ¿no? Con nosotros básicamente, con quienes, por ejemplo, seguimos la línea de derechos humanos, realmente no encontramos ahí muchas coincidencias y por eso es que nosotros hemos tenido un alejamiento ahí, no ha habido posibilidades, digamos, de concretar más
acciones conjuntas. Y por eso es que entramos donde Ahora Nación, que es un partido pues que junta además muchos sectores, desde indígenas, obreros, gente que viene del mundo empresarial. Claro, ¿no? es una Nosotros. izquierda, alguien me ha dicho que es una izquierda light. Yo creo que no es light, ¿no? Y claramente se refleja en que hay actores que tienen posiciones bastante sólidas respecto a la defensa de determinadas cosas. Claro, por ejemplo, para los poner un indígenas, ejemplo, ¿no? Han condenado severamente la dictadura de Maduro. Claro, Y las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Sí. En Venezuela, y eso es histórico además, y creo que compartimos varios actores que estamos ahí. Yo he sido de izquierda, pero una izquierda que además defiende los derechos humanos, y nosotros mucho antes de entrar a contienda electoral siempre hemos marcado posición, somos de los sectores que hemos dicho a la dictadura hay que llamarla por su nombre, ¿no? Y no hay que dorar la píldora, porque creo que incluso eso traiciona los principios de izquierda. Y nos parecía que en Venezuela sucedía eso, ¿no? Y en Cuba y en Nicaragua también. Y bueno, sí, países, por ejemplo, Nicaragua, que es básicamente una dictadura abierta, violadora de derechos humanos terrible, ¿no? Y creo que hay que condenarlo, y en ese sentido no hay nada light, creo que hay cosas bien definidas ahí, y además la apuesta de Ahora Nación, que creo que son los comunes que compartimos, que tiene que ver con que hay que salir a ponerle la cara y hacerle frente a esta coalición mafiosa, que eso es una primera condición, digamos, de la gente que quiere entrar a esta contienda electoral. Tenemos que entrar con una decisión firme de revertir todo este daño que nos está haciendo este Congreso en términos de destruir el Estado, ¿no? Pero acaba de estar Marisol Pérez Tello con el mismo discurso. ¿Por qué no fueron juntos? Es lo que digo yo. Lamentablemente, fíjense, hubo un intento de alianza entre Ahora Nación, primero la gente y Nuevo Perú, y no se concretó porque la idea era una coalición de esa naturaleza, y tiene que ver con varios factores, no solamente con el tema, mucha gente dice sí, es que hay muchos egoísmos, etcétera, pero también la ley está hecha para desincentivar este tipo de alianzas, ¿no? Entonces hay que mirar eso. Hablemos de su situación, está a punto de ser inhabilitada por el Congreso. Digamos, no es inhabilitada porque no se puede reunir el Pleno. Así es. Porque el Pleno la tiene que inhabilitar. Pero el Pleno se reúne en marzo, sí, cuando usted esté ya a punto de culminar su campaña electoral para el Senado. Estamos en un escenario donde lo que acá impera es la dictadura de los votos. Tenemos una coalición que es dictatorial y que podría ser capaz de eso, ¿no? ¿Y por qué la quieren inhabilitar? Por un asunto absolutamente absurdo. Es una denuncia del señor Manuel Merino, que la hace en el 2021. ¿21? Claro. O sea, estamos en el 2025 y ahorita están apurados. Estamos en el 2026 ya. Ya, sí, es verdad, ya pasamos el año 2026 y recién se están apurando. 5 años, ¿para qué? Porque es una denuncia absurda que no le han querido dar trámite antes, porque implica cosas tan absurdas como que el señor Merino me acusa de ser responsable de la expansión del COVID, ¿no? Porque básicamente su denuncia dice que porque yo repartí unas tarjetas Vale a los trabajadores del Congreso, ahí se contagiaron 400 y los 400 contagiaron otros 400 y así se expandió el COVID por el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué prueba resiste eso? Ninguna. Y lo otro, me acusan incluso de intentar subir de nivel o de ascender a 9 trabajadores, que es mi atribución como presidenta del Congreso. Yo en verdad quise ascender, pero eso al final no se concretó. Nunca se concretó porque, bueno, si eso causa inhabilitación, cuando salgan estos congresistas y entre un nuevo Congreso, los van a inhabilitar a todos. Tendrían que inhabilitarlos a todos, porque han repartido bonos, pero como Papá Noel. Han contratado, mira, la población del Congreso, la población trabajadora, ha aumentado de 800 a 4,000 trabajadores. Claro, deberían ir presos todos. Imagínense, usted por ascender a 9 de carrera. Claro, de carrera que han entrado en concurso. Todos tienen de 20 a 30 años para arriba en el Congreso. Era un ascenso dentro de la carrera. Dentro de la carrera. Estos han contratado así. Incluso se ha descubierto ese tema de redes de prostitución, gente que ha entrado sin ningún requisito. Teníamos a un congresista que dice, pero oiga, la señorita que tiene ahí trabajando con usted no cumple con los requisitos. Dice, es que yo veo el corazón, decía, ¿no? Sí. O sea, tienen la cara dura de decir eso, pero claro, a mí me están persiguiendo por intentar, porque no se concretó otra vez.
subir de nivel a 9 trabajadores. ¿Con qué prueba? Con ninguna. Rosa María, tú y yo sabemos como abogadas, ¿no?, que los medios probatorios son concretos en una denuncia. Claro. Por eso yo tengo derecho de ir incluso a un amparo. ¿Qué dice en la parte de medios probatorios? Textualmente dice, medios probatorios, el cuerpo mismo de la denuncia del denunciante Manuel Merino. El cuerpo mismo. ¿Ese es el medio probatorio? Ese es el medio probatorio. Aquí ni en la China una denuncia pues es el medio probatorio, ¿no? Entonces, yo sí tengo derecho y creo... El problema, yo le digo, del Sí. Congreso es que el nivel jurídico que hay ahí es espantoso. deplorable. Y eso tiene lamentablemente que ver- ellos son los que hacen las leyes. Sí, y eso tiene que ver, porque ya sabemos que congresista puede ser en el tema de, digamos, honrando el principio de representación puede ser cualquier persona, pero el Parlamento te da los recursos para contratar a los mejores asesores. ¿Pero a quiénes contratan? Al amigo que le ayudó en la campaña, Al al pariente, vecino, al primo, al pariente del otro claro, para- al nieto que le Al nieto que le pueda arregla cortar los las pies. uñas, ¿no? Claro. Entonces, ese es el problema del Congreso. Entonces, por eso tenemos ese nivel tan bajo. Y yo creo que, claro, de sucederse, por ejemplo, una inhabilitación que no me extrañaría, yo tendría derecho incluso a un amparo porque Claro, eso es pero hasta totalmente que se arbitrario. resuelve el amparo. Sí, y miren, pero si me llegan a inhabilitar, la gente tendrá claro que estamos claramente frente a un fraude electoral, porque no es al Congreso a quien le toca elegir, es a la población. Y abonaremos a la campaña por ellos, ¿no? Porque dictadores como estos, porque gente que abusa de su poder, porque lo que tenemos ahora son una suerte de reyesuelos. Una cosa, Rosa María, que desde el Senado se tiene que promover es el tema de cómo restablecemos el equilibrio de poderes, porque esa es la madre del cordero. La gente, yo sé que está preocupada por las leyes pro crimen, etcétera, que sí hay que abordarlas porque es un tema gravísimo que nos está trayendo muchas consecuencias, pero la madre del cordero es este desequilibrio de poderes, donde el Congreso se atribuyó todo el poder. No lo puede fiscalizar ni controlar el Poder Judicial, menos el Ejecutivo, y por eso es que no se puede derogar incluso leyes como estas, y siguen dando leyes a su Tenemos una favor. pregunta al público, por Sí. favor. ¿Por qué no hizo nada cuando hubo el incidente de Repsol y tampoco hizo nada que los mineros ilegales han tomado conga? A ver, dos cosas fundamentales. Respecto a lo de Repsol, yo estuve solamente 15 días después del accidente, porque luego se produce mi renuncia. Y aún así, yo fui la que trajo expertos internacionales para que hicieran la evaluación del daño que se había provocado, porque acá no tenemos organismos que sean competentes para eso. Estuvimos nosotros con las pocas leyes que tenemos, porque las leyes son muy restrictivas para fiscalizar y controlar a estas empresas que cometen daños ambientales. Hablábamos con Repsol y decía, ya voy a traer skinners para limpiar, pero ya será de acá a un mes. Realmente nos enfrentábamos a una situación muy difícil. Estuvimos al frente tratando de controlar. Fíjense, en temas ambientales, lo primero que hay que controlar son los daños inmediatos. Claro, hay y que controlar. limpiar. Sí, La limpieza tiene que ser y atender a la instantánea. gente. La gente se quedó sin comer, Claro. ¿no? Y en ese momento hay que atenderlo urgente. Ahora, Y le voy a luego, decir una cosa, fue una cosa rara, porque yo dije, se puede limpiar, y usted no se imagina el odio de la gente por decir Sí. que se podía limpiar. Se Sí. tiene, no que no se puede, se tiene que Se limpiar. tiene que limpiar. Lo más Además, urgente, hay equipos antes de- especiales. Hay equipos especiales, Sí. antes de que se expanda. Si tú limpias a toda velocidad, contienes, Exacto. contienes. hay unos aparatos incluso que se llaman Skinner, me acuerdo hasta ahora, porque Son incluso cercos. tuvimos nosotros como Estado que traer 2 equipos porque Repsol no quería hacerlo y no podíamos obligarlo. Le ponían multa tras multa y decían, bueno, la voy a Multa, pelar, pero claro. la voy a pelar. Y el otro tema de y el conga. otro tema de conga, ese es un tema importantísimo para que tengan conocimiento. Conga es un proyecto de la empresa minera Yanacocha en donde la empresa ha logrado comprar todo el territorio. Sí, pero lo han y invadido. justamente, a eso voy. A Máxima Acuña le siguieron un proceso de 8 años por haber entrado a su territorio. Y ahí la empresa, yo tengo los documentos donde dice que ellos su propiedad la vigilan con 3 cordones de seguridad. Personal de seguridad privado, la policía y sus funcionarios. Y además, fíjate que vuelan drones en todo su Tienen territorio. toda la ¿no? seguridad que se puede. Exacto. Entonces yo me pregunto de verdad legítimamente, deberíamos preguntarle a la empresa, ¿cómo así han entrado ilegales y la empresa no los reportó? Pero
escúcheme, es imposible controlar. Por más cercos, tienes que tener un ejército. Listo. Son extensiones gigantescas. Rosa María, El te digo, Estado es el que tiene yo que he garantizarte la estado- seguridad. Y yo he estado todos estos 2 últimos años siguiendo minería ilegal en Cajamarca y apoyando comunidades, 11 comunidades que están tratando de defender sus territorios contra mineros muy ilegales. difícil. Y es muy difícil, pero no hemos encontrado el reporte, la empresa no dijo, acá se están metiendo, porque en realidad, miren, ¿quién está haciendo contingencia en Cajamarca para evitar que entre la minería ilegal? Las rondas campesinas mismas, y son perseguidos, y son criminalizados, y ahí hemos estado en la defensa. Bueno, es que las rondas son, Y- usted se acuerda lo que hicieron durante la época de Castillo, ¿no? Miren, Secuestraban más periodistas, allá- ¿no? No, yo ahí tengo mis, ahí hemos discutido y tenemos nuestras Sí, 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 diferencias, pero la Ronda no deja de ser una organización muy importante para la defensa del territorio. Yo no entiendo cómo la empresa no lo ha reportado. Y otra cosa, escúcheme, el problema es que la izquierda peruana hizo campaña, y usted también, para que no se explotara Conga. ya. Y no fue- se explote Conga, y agua y no ha sí, sido oro una- no. y ahí, qué pasó? Rosa María, Se metieron todos los ilegales no, y hacen la peor de las explotaciones, que yo- es el modelo de desarrollo que ustedes plantean. Una de las cosas que yo tengo que decir es que eso de que se metieron los ilegales me parece muy extraño, porque entonces la empresa está encubriendo a los ilegales, porque no los No, reportó. pues no sea absurdo. No. O sea, ese es un argumento Perdón, absurdo. Rosa María, pero mire, La ilegalidad nos está en reportan todo el Perú. No, pero a Ah, ver, ahí nosotros ustedes estamos propusieron siguiendo un modelo de desarrollo de no explotación. no. De Eso nada. no fue y modelo ahora de tenemos desarrollo. un modelo de desarrollo que es la No, contaminación no, total. Y yo creo que Y no hay nadie de ahí, izquierda Rosa que María, protesta. Rosa Nadie. María, en Cajamarca está las rondas, están las organizaciones, están los alcaldes tratando pero de ahí está- contener. pero ahí está la el minería gobierno regional. Ayer acaban Si de hubiera sacar habido- una resolución. Si hubiera habido minería formal Ayer- ahí, no entraba la informal. No, yo creo que no es así, porque eso depende de quién tiene en propiedad el territorio. Y lo segundo, Rosa María, es que no es que se hace campaña, hay una cosa que es de sentido común. Si un proyecto, que no pasa en otros lugares del Perú, ¿no? Pero si un proyecto está ubicado como Conga en 3 cabeceras de Cuenca, Entonces, si viene la si ustedes empresa dicen y te no, dice... protejan pues. Sí. Y ustedes dicen no, Pero que lo entren los estamos ilegales. protegiendo, No, pero no los está ilegales protegido. nosotros, Nunca la han te digo que ahora nosotros honestamente hemos estado siguiendo el tema de los ilegales y la empresa minera no ha dicho nada. Bueno, muy bien, Entonces, es su sí, opinión, sí, sí, sí. pero es absurdo el argumento. No, Como no han yo- dicho nada, que los invadan, No, entonces no, no. tengamos un modelo de Porque desarrollo que incluso en contamina. Cajamarca, no, es que no hay un modelo de desarrollo nosotros y nunca vamos a apostar por ningún modelo de desarrollo que contamine, al contrario. Debería ser el que tenemos, pues, porque se estamos opusieron al justamente- formal. Pero es que no es porque nos opusimos al formal, Se entran los opusieron al formal. informales. No, Los- claro y que lo- sí, y hay donde que no hay oponerse, formalidad entra el informal. hay pues. que oponerse a lo formal o informal, pero cuando contamine el medio ambiente, Bueno, Rosa muy bien, María. ahora tenemos peor contaminación, gran solución. No, ahí yo creo que nosotros ahí estamos tratando de contener y creo que hay que seguir haciendo y exigiendo que se tenga acciones firmes contra la minería ilegal, así como con la legal que contamina. Muy bien, nos tenemos que ir, muchísimas gracias. Gracias, Rosa María. Pausa y regresamos con un invitado más, María Ayasta Galindo, candidata a diputada por Somos Perú. Y por supuesto con sus preguntas también. No se olviden de darnos un like y regresamos. Muy bien, y estamos en este momento con nueva invitada. Ella es María Ayasta Galindo, candidata a diputada por Somos Perú, con el número 8, me queda bastante claro, y diputada por Lima.
Gracias por estar con nosotros. Yo estaba preguntándole, porque anoche estaba examinando su carrera, digamos. Usted ha sido regidora de San Juan de Miraflores por Somos Perú, ¿verdad? Buenos días, Rosa Buenos María. días. Un gusto, y sí, así es. Yo fui regidora por Restauración Nacional en ese momento. Por Restauración Así es. Nacional. Empezó en Somos Perú, pasó por Restauración Nacional, luego postula al Congreso del 2021 por Victoria Nacional. Que es Restauración Nacional, que se convirtió A en Victoria nombre Nacional internacional. con el candidato Forsyth, que no Así pasaron es. la valla, y finalmente regresa a Somos Perú. Es un periplo largo, o sea, porque ha ido por tantas opciones políticas. En realidad no, si te das cuenta solamente han sido dos opciones Dos, políticas. Cuando yo ingresé a Somos Perú fue un gran momento, y luego pues con el permiso inclusive comuniqué mi decisión en ese momento. Hubieron algunas situaciones que pasaron y pasé pues a Restauración Nacional. Fui invitada por el pastor Humberto Olaya en ese momento. Y luego postulo ahí puedo, pues, por designación suya, pude llegar a ser regidora distrital del 2019 al 2022. Y luego postulamos al Congreso con Victoria Nacional, cuando Restauración Nacional se cambia de nombre, sigue Así es. siendo el mismo Claro. partido. Y luego, pues, al no pasar la valla, se desintegra Victoria Nacional, que estuvo al mando de John Fernández de Paredes, y en ese momento también el candidato fue Joe Forsyth, y retornamos a mi casa del corazón, Somos Perú. Y ahora el candidato es George Forsyth de nuevo. Así es, sí. También postulé a la alcaldía como candidata a regidora provincial de Lima, también Sí. con Joe Forsyth como candidato a la alcaldía. Esa postulación también la vi, pero tenía una cosa un poco confusa. Entonces, de todas las postulaciones y de todos los partidos que usted ha tenido, una Que vez son ganó. dos, que son dos, así ¿Son es. dos? Así es. Una vez fue regidora. Así es, fui regidora del 2019 al 2022. ¿A qué se dedica usted Yo actualmente? soy abogada, también tengo especialización en gestión pública, veo temas de integridad en diversos sectores. Y ¿Trabaja en el sector público actualmente? presto servicios. Ah, ya. Presto servicios. Presta servicios, está Así es. contratada en el sector público. Sí, presto servicios. ¿Y es muy en tema de cercana al señor integridad. Gerí? Mira, a José Gerí yo lo conozco del año 2013, cuando se dio el tema de la revocatoria de la señora Susana Villarán, cuando hubo un grupo que Somos Perú impulsó valores jóvenes para la candidatura ¿Y él a entró? regidores. ¿Y él entró? No entró, porque era el número 6, entraron 5. Y en esa circunstancia fue que nos conocimos, lo conozco de muy Siempre joven. es accesitario el señor Gerí, ¿no? No, Siempre pero él queda- no era accesitario. Bueno, En ese momento quedó accesitario. Quedó accesitario. Bueno, en este momento yo también soy accesitaria como regidora metropolitana en Lima también. Hoy día también es Yo accesitaria. tenemos por ahí algunas coincidencias, pero sí lo conozco de muy joven y bueno, veo que él desde Somos Perú, se ha ido construyendo en valores, con los lineamientos que tenemos en el partido, y sí, ha ido avanzando poco Ahora, a poco. ¿pero por qué se fue? Y después regresó. En ese momento, cuando yo me fui, recuerdo que fue un tema de postulación y habían problemas internos también dentro del partido. Ya no hay problemas y, internos. y aparte que también estaba yo estaba creo que gestando cuando me fui, así que por ahí hubo un tema de salud y cosas que se dieron en el momento, pero no nos fuimos en malos términos. No, Siempre los buenos términos prevalecieron y eso es lo más importante. Muy bien. Hoy día tienen un problema complicado porque su partido es el partido de gobierno. Complicado, diría yo. Ustedes Estamos dicen que no. pasando por una situación expectante, más bien, antes que complicada, lo considero ustedes yo. dijeron que no tiene nada que ver el señor Gerí con Somos Perú actualmente, que ha pedido licencia, pero es el partido que se está viendo más beneficiado por la presencia del señor Gerí en el poder, porque partidarios de Somos Perú o cercanos a Somos Perú están obteniendo puestos de trabajo, colocaciones en el sector público. Entonces, algo hay de Somos Perú. Entonces ahí habría una contradicción, ¿no? Porque algunos lo ven como algo que es un problema para Somos Perú y otros desde otra óptica ven que pues, puede ser esto beneficioso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Somos Perú es un partido político que tiene 28 años. Sí, de pero de lo que- existencia y pero de- evidentemente claro, durante de esos lo que 28 fue- años han venido cultivándose valores, gestores, Pero el profesionales. partido de los Andrade ya no existe. ¿Ah? No lo he mencionado yo,
El no le he señor Alberto mencionado Andrade y yo. Fernando Andrade ya no tienen nada que ver con el partido. Nosotros en este momento estamos liderados por nuestra presidenta, que es Patricia Lizotelo. Pero se peleó con todos los Andrade, se peleó con todos. O sea. No es así la historia, pero lo que sí es cierto es que en las urnas de la interna de Somos Perú, de las bases de Somos Perú, ella ha sido ratificada como nuestra No, sí, presidenta. por supuesto, pero ella tuvo una actitud muy interesante en el 2021, que fue llevar a Martín Vizcarra como candidato al Congreso y le arrastró una enorme votación que logró que entraran al Congreso, lo inhabilitaron a él y en su lugar entró Gerí. Así es. Entonces, esa vez no tienen a un candidato y además tienen la presidencia. ¿Cuál es la perspectiva que usted le ve a Somos Perú en esta campaña electoral? Bueno, tenemos nuestro candidato que es Joe Forsyth en este momento. Le fue muy mal la vez pasada y no levanta hasta ahorita. Estamos trabajando, nos estamos organizando y bueno, en principio que tenemos una presidenta de nuestro partido político que no solamente es la que nos lidera, sino que es la única presidenta de todos los partidos políticos que no está postulando a ninguno de los cargos en estas elecciones generales 2021. ¿Por qué? Porque ella ha decidido seguir guiando a los somistas. Muy inteligente. De su parte. Por otro lado, pues tenemos la figura de Joe Forsyth, que en este momento hemos estado trabajando, los somistas, impulsando. Primero, hay que dejar claro que hemos estado abocados en lo que es la inscripción. Ya está inscrito Joe Forsyth con la plancha presidencial, ya están terminándose de inscribir todos los demás listas de diputados, de senadores. Ahora, el señor Gerí, que ha pedido facultades legislativas para luchar contra la delincuencia, lo cual está muy bien, no quiere derogar las leyes pro crimen, porque dice que no hay leyes pro crimen, porque además él mismo las aprobó. ¿Ustedes qué piensan de eso? Miren, Somos Perú sí, y si usted revisa el plan de gobierno que está colgado en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, sí consideramos que existen las leyes pro crimen, y no solamente porque lo decimos nosotros, sino porque diversos organismos lo han señalado representantes del Ministerio Público, lo han señalado representantes del Poder Judicial, y no podemos tapar el sol con un dedo. Es decir, cuando yo he sido regidora, yo a través de la ley que fue derogada con la 310770, pude luchar contra la corrupción que estaba enquistada en ese momento en mi distrito, en San Juan de Miraflores. ¿Pero le derogaron la ley? Imagínense, entonces, ¿cómo queremos tapar eso con un dedo? Si bien es cierto que esa ley modifica la forma de la criminalización y ahora con una modificación con 1 de octubre ya se eliminó uno de los candados, pero aún hay contradicciones internas para que entienda dentro la gente de la que no misma son norma. abogados, la ley de la que usted está hablando es la ley que elimina el tipo penal crimen organizado, que es terrible. Pero usted que conoce al señor Gerí, ¿no podría hablarle, no? Decirle, oye, hermano, hermano somista, derógate pues estas cosas, en ese momento, Rosa María, le comento, el presidente públicamente dijo que le trasladaba a una mesa de trabajo del Ministerio de Justicia para que ellos... iba a convocar y convocó a unos expertos abogados. Todos eran abogados, sus patrocinados estaban procesados por esos delitos. Él transfirió hace unas 3 semanas a 4 semanas y dijo que el Ministerio de Justicia se iba a evaluar en una mesa técnica. Pero ¿sabe qué, Rosa María? Yo soy una mujer de acción, yo no soy una mujer de palabras. Yo ya he solicitado a través de Transparencia para que el MINJUS me indique y me dé con documentos cuál es el avance. Porque si nosotros queremos entrar, y en este caso que yo voy a entrar a la Cámara de Diputados y voy a entrar a hacer mi labor de cara y de frente a las necesidades de la gente, tengo que saber cuál es el estado de avance, de análisis que ha hecho pues esta mesa técnica. Nada, pues. Vamos a ver qué me responden. No, yo creo que nada, pues, porque no quieren derogar nada. Entonces ahí hay una contradicción entre su presidente del Perú, digamos, y las acciones que ustedes puedan hacer. Claro, pero recuerde, Rosa María, que el presidente José Gerí ha pedido licencia, ha pedido la licencia. Tiene que romper y en con este Gerí. momento no solamente es eso, sino que Somos Perú no forma parte de ninguna de las acciones ni de las decisiones que está tomando en este momento el presidente José Gerí. Rosa María, en este momento los peruanos nos sentimos preocupados como madre, y usted también seguramente abatidos por lo que es la delincuencia, aprender las noticias cada día y ver que han asesinado a un transportista. ¿Sabes qué, Rosa María? Yo desde esta ventana yo le pido al presidente José Gerí, es momento de refrescar ese ministerio. Toda la cartera de ministros tiene que refrescarla, sobre todo la cartera del Ministerio del Interior. ¿Sabe cómo se llama el ministro del Interior? Por supuesto. ¿Cómo se llama? Vicente Tiburcio.
porque nadie sabe cómo se llama. O sea, Pero que ya ni es siquiera momento, aparece. Rosa María, de refrescar. Nadie Necesitamos, sabe. por ejemplo, yo lo que hubiera pedido es un ministro que venga y que cada vez que pidan un estado de emergencia se siente de cara al lado del presidente Jarí de un mensaje a la nación y diga, ¿saben qué, ciudadanos? Este es el avance de nuestro control territorial que hemos tenido. No, por decreto supremo de estado de emergencia no nos quedamos. Pero ¿ah? estamos Eso tenemos un normalizando montón. los estados de Pero emergencia, que eso es una son- figura que solamente es de excepción. Pero ese es su presidente. No es el presidente de todos los peruanos, al final de Vamos cuentas. con la pregunta, por favor. ¿Qué opina de la censura a la película Uyarif? Sí, buenísima la pregunta. Gracias por plantear el tema. Bueno, yo pienso que todas las personas tienen el derecho, primero, que nuestra Constitución nos permite a nosotros poder crear. Y que se censure una película simplemente por el contenido que tiene, me parece pues que es una vulneración al derecho ¿Qué a la piensan libertad. de las acciones que se han archivado en este Congreso, con los votos de Somos Perú, contra Dina Boluarte, por los 50 muertos en las matanzas que organizó para perpetuarse en el poder? Mira, yo sí considero que han tenido muchos errores y que cada una de las personas que forman parte de este Congreso van a tener que rendir cuentas a la ciudadanía por sus actos individualizados, porque no han sido una votación que lo hayan tomado, que lo hayan hecho en bloque. Cada uno ha tenido su decisión, cada No, uno cada lo ha bancada. hecho y definitivamente... Y Somos Perú es parte del pacto. Más que del pacto, yo considero que son parte del Congreso y la ciudadanía debe verlo como eso. El Congreso está conformado por diversas autoridades que la misma ciudadanía son los que lo han colocado ahí. Entonces, nos ¿qué equivocamos. corresponde? La responsabilidad primero de decir, bueno, somos nosotros los que hemos puesto a estas personas y si vienen nuevamente a pedir formar parte de este nuevo Congreso bicameral, pues la gente tiene la respuesta en sus manos. Más allá de estigmatizar a los partidos políticos, yo pienso que las personas tienen que revisar las hojas de vida de cada uno de los candidatos que están postulando, ver si tienen antecedentes, ver cuál ha sido su trayectoria profesional, si han sido personas íntegras que han verdaderamente demostrado que están comprometidas con las personas, Pero ya tuvieron llegar a las fe, necesidades. ya tuvieron fe en el 2021 y miren lo que pasó. Bueno, esa fue la decisión de las mayorías y eso es la democracia Sí, claro, que claro, practicamos en el pero Perú y podemos que tenemos corregir que... los errores en el Por 2026. supuesto que sí, por supuesto que sí, y es por eso que yo invoco desde esta importante ventana tuya, Rosa María, si me permites que la ciudadanía esta vez indague, no esperando los 3 minutos antes o en el camino a la urna, esa ya no es la forma en la que nuestro Perú necesita que las autoridades sean elegidas. Necesitamos que los ciudadanos revisen las hojas de vida, no estigmatizar a los partidos políticos. Revisar, porque en Somos Perú Es que, hemos pero recogido no es un en esta tema de oportunidad estigmatización, es a un los tema de- mejores candidatos de las regiones del Perú. Eso ha sido un trabajo muy arduo, muy difícil, y yo creo que todos los partidos tienen la oportunidad en este momento de demostrar sus mejores cuadros a la ciudadanía y que ellos tengan toda una variedad para que puedan elegir de buena manera, ¿verdad? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ha Gracias. sido María Ayasta Galindo de Somos Perú, candidata a la Cámara de Diputados con el número 8. Pausa y regresamos. Bueno, muy bien, estamos con Antonio Quispe, médico, cirujano, PhD, tiene muchos grados y viene por Fuerza y Libertad. Él va al Senado Nacional con el número 10. Fuerza y Libertad es el partido que lleva como candidata a la presidencia a Fiorella Molinelli, porque por si lo han olvidado, porque es un nuevo partido. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación y gracias por
todo lo que vienes haciendo desde Por Estos No, por darle espacio a los candidatos nuevos como nosotros que estamos saliendo de lo que es lo técnico, lo profesional y cruzando esta línea en lo político, que es extremadamente duro y es realmente duro competir contra un pacto mafioso como el que tenemos ahora. Usted ha tenido mucha actividad tuitera, lo tengo bloqueado, me ha dicho, pues debe ser por muy buenas razones, ¿ya? Pero ha tenido bastante actividad durante los últimos años. ¿Cómo así entra la política? Bueno, yo regresé de Estados Unidos, de la Universidad de Johns Hopkins, con un doctorado en epidemiología y control de enfermedades globales, 5 minutos antes de que empiece la pandemia. Exactamente. Y me convocan para este grupo de expertos que apoyó al gobierno en esta primera ola de la pandemia y logramos salvar miles de vidas con todo lo que se hizo en ese momento. Luego me invita el ministro Ceballos para formar parte de esta coalición que se forma en contra de Keiko Fujimori, que quería poner un ministro de salud antivacunas en plena campaña de vacunación contra la COVID-19 y logramos romper todos los récords de vacunación, vacunando al 80% del Perú en solo 5 meses, después de todo el escándalo de Sinopharm. Y luego en las protestas me asesinaron a un estudiante. Mi estudiante que estaba salvando la vida de un protestante en Juliaca, le metieron 2 tiros de FARC por la espalda y eso me animó a liderar las brigadas de salud, empezar a proteger a la gente de las protestas y estar donde estoy ahora, en una posición expectante para poder combatir el pacto mafioso y salir a ofrecer a la gente un poco de esperanza, ¿no? Un poco de alternativa distinta a todo lo que ya hay. Justamente ayer se recuerdan 3 años de la masacre en Juliaca y justamente hemos comentado que la película que se estaba presentando en varios cines de Cineplanet de Intercorp, por si acaso, bueno, fue eliminada de varios cines y de la programación a nivel nacional. Así que esperamos que hoy día se corrija, ¿no? Porque las salas, en los pocos horarios que le han dado, han estado repletas de gente. Y parece que es un excelente documental sobre lo que pasó en Juliaca, justamente, donde murió su estudiante. Eso, sino que fue una censura en todo el sentido de la palabra. Y lo que tiene que entender la gente es que las ramas de este pacto mafioso van mucho más allá del Congreso. Y esta decisión de este grupo Intercorp de censurar una película que pone en memoria los graves atentados contra los derechos humanos, los masacres de Juliaca en particular, y además la masacre de Ayacucho y todo lo que pasó durante el gobierno de Dina Boluarte, realmente es nauseabundo. Hay que condenarlo y invitar a la gente que vaya a ver la película, que es maravillosa. Ahora, Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, usted la conoce, me imagino, justamente en toda la época del COVID. Y no solo la conozco de ahora, sino que yo recibí invitaciones de partidos para esto y mis 2 requisitos era: no estás llevando a ningún prontuario al Congreso, no está llevando a ningún congresista del pacto mafioso a la reelección, claro. Y eso descartó las otras 3 opciones de golpe, ¿no? Fiorella Molinelli y Fuerza Libertad es el único partido que no está llevando prontuariados al Congreso, Rosa María. Ningún sentenciado. Ahora, en el caso del COVID, donde efectivamente Fiorella Molinelli ha hecho una carrera importante, porque ella era la presidenta de Salud, usted dice salvamos miles de vidas y yo tengo la sensación de que perdimos miles de vidas. 220.000, ¿no? Que se hicieron las cosas mal cuando pudieron haberse hecho bien, por una lógica, no epidemiológica, sino política, porque el gobierno de Martín Vizcarra decidió tener una conducta autoritaria, autocrática, y encerrarnos como un mecanismo de control social. ¿No cree que se equivocaron? Yo sé que es difícil juzgar cuando uno no tenía ni idea de qué cosa era esa enfermedad en ese momento. Es difícil juzgar, pero ¿no se hicieron las cosas mal? Se cometieron un montón de errores. Y eso lo tenemos que decir sin temor a equivocarnos, porque si no empezamos a aceptar los errores que se cometieron, ¿cómo salimos a corregirlos, ¿no? Las lecciones que dejó la pandemia. No, y además errores que se decían en ese momento y que no los corregían. Sí. O sea, ¿cómo puede ser posible que una estrategia sea aglomerar a la gente en los mercados, obligándolos a comprar en apenas 4 horas, cuando el 30% de la población urbana del Perú no tiene refrigeradora? No solo eso, o sea, sino, por Dios. Imagínate los feminicidios, ¿no? Que se condenó a la gente a encerrar al feminicida y a la víctima en su casa por meses. ¿Qué pasó? Tuvimos que abrir 2 torres de la vía panamericana para salvar a todas esas mujeres y con toda y familia sacarlas de ahí para que no las maten. Errores fueron un montón, pero hay que recordar lo siguiente, Rosa María, y ahí sí que ser un poco justos en el escenario. El sistema de salud que teníamos en ese momento no aguantaba otra cosa. Sin vacunas, sin terapia, las pocas cosas que se hicieron bien salvaron miles de vidas.
La gente quiere borrarlo y está bien, queremos borrar esa página dolorosa porque fueron más de 220.000 muertos, pero ¿Usted cree que la gente lo hubieran quiere sido borrar muchísimos más. o está en denial? Está en No, negación. Desde el punto de Porque vista el Perú, no ha hecho, psicológico, el Perú no ha hecho el duelo de eso. bloqueas. La gente tiene todo el derecho a bloquear. Tú les hablas de esto y lo primero que hacen es, prefiero vivir mi statu quo ahora, ver qué cosa como hoy día y preocuparme por cómo voy a vivir mañana o cómo van mis hijos al colegio. Pero esa página dolorosa de nuestra historia, de la cual tenemos que aprender para no repetir esos errores, tenemos que sacar lecciones aprendidas y ponerlas en práctica ahora, porque la temporada de dengue ya empezó. Tenemos el problema de la tosferina, tenemos el problema de los medicamentos, el escándalo de Digemid, los laboratorios y los lobbies. Es una cosa tan escandalosa lo que vivimos Y ahora. nosotros hoy, usted es epidemiólogo, nosotros en el Perú tenemos los mismos wet markets que tienen los chinos, en la selva peruana. Pero tenemos la ley del doctor Pichi, pues. Claro. Esa ley nefasta que permite que se importen medicamentos de pésima calidad solo bajo la idea de que porque vienen de la India todos son buenos. No, pero más que eso, más que medicamentos, vamos al tema epidemiológico. O sea, si usted va a Iquitos, esos son mercados donde se comercializa animales silvestres vivos. Y Eso no hay es- ni una sola refrigeradora. En Claro. el mercado de Belén tú puedes caminarlo de calle, no vas a ver una sola refri. Lo que no se vende en el día se bota al río porque se pudre el día siguiente. Entonces es pobreza extrema. No, ya sé, pero eso es un caldo de cultivo Uf. para cualquier emergencia sanitaria que en este momento el Perú pueda asumir una emergencia sanitaria parecida a la pandemia. La tenemos ahorita en Iquitos. Tenemos la brote de tosferina con 50 niños muertos. Eso O sea, es criminal. no es que no la tengamos, la tenemos ahora, Eso es Rosa María. criminal, eso Que es desde criminal. Lima lo vean como una cosa extranjera y que es otro país, y que es otro mundo y que no les importa. Eso es otra criminal porque historia. esa enfermedad tiene vacuna y tiene tratamiento. Y Nadie tiene debe un morir. abandono del Estado sistemático y cruel, porque es cruel lo que le han hecho a la gente en Iquitos. Y por eso salimos a denunciarlos una y otra vez, pero ahora podemos hacer algo. Lo que necesitamos es llegar a tener mayoría en el Senado. Tú lo has dicho N veces, nos han convertido de lo que éramos un país presidencialista en un país parlamentarista. ¿Y dónde está el poder ahora? En el Senado. ¿Quiénes proponen las leyes? Los diputados. Pero- y ahí viene el problema. Bueno, Tenemos que trabajar en equipo. digamos, pero el diputado puede proponer lo que sea y el Senado lo puede convertir en lo que quiera. Por lo tanto, la Cámara de Diputados es una Cámara de papel. Por eso la gente tiene Puede que censurar entenderlo. ministros nada más. Puede Por eso censurar ministros. hay que explicarlo Pero una y otra vez, si ¿no? alguien controla 41 senadores, controla el país. Pero Eso es lo ojo- que hay que controlar. Ojo que no solamente es controlar, porque tú lo has contado varias veces, ¿no? Derogar nada más la cantidad de leyes nefastas que han sacado requiere todo el poder del Senado y no solo eso, el tiempo. No podemos esperar 5 años para hacer esto, tenemos que hacerlo de inmediato. ¿Cómo se hace de inmediato? Solamente con mayoría absoluta en el Congreso. La No única tienes forma. otra. Y pidiendo delegación de facultades, trabajando en equipo. Por eso es tan importante que cualquier persona que sea animado a poner su reputación, su vida y todo lo que ha cosechado durante una carrera profesional en riesgo para asumir una candidatura al Senado, se la está jugando el todo por el todo. Preguntas del público. A ver, adelante. Si entra al Congreso, ¿qué haría con el reinfo? ¿Qué alternativa propone? Mira, esa crisis, el Reino es un programa fallido, para empezar. Segundo, de que el Perú es un país de minería ilegal. Si no reconocemos y partimos de ese diagnóstico y trabajamos con ellos, nos vamos al tacho, porque si tú le quieres imponer lo que fue en su momento el Reinfo, no va a trascender. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pero viene el tema de Conga, ¿no? O sea, Conga es un problema serio. Teníamos la oportunidad de traer una empresa enorme, con experiencia, con recursos para... No lo hicimos, ahora está todo copado con minería ilegal. Las leyes tienen que implementarse, tenemos que trabajar con ellos, ¿para qué? Para legalizar la minería ilegal. ¿Qué se hace desde el Estado para poder Hay corregir alguna estos que no se problemas? puede, ¿eh? Pero tenemos que intentarlo, Rosa María, no puedes tirar la toalla. De lo que tienes hoy en la ilegalidad, digamos, hay un 30% que es formalizable. Pero hay un 30% que no es Pero formalizable. los O sea, si cambios- hace minería en río, no es Estos formalizable. cambios que son estructurales no podemos hacerlos de golpe. Tenemos que hacerlos poco a poco y de manera sistemática y sostenible. Y si no trabajas con los propios mineros ilegales para encontrar una solución a ese problema, no vas a solucionar el problema. Y ahí entra todo, absolutamente todo. Hay cosas que sí, el O sea, ya sicariato la- tenemos que ser muy entonces- verticales. Entonces ¿no? ya la represión, ¿cree usted que no es posible?
Mire, Una respuesta represiva lo que no ha es pasado posible. con no solamente la represión, sino la normalización de las masacres y los asesinatos, lo que Claro. está haciendo el fiscal de la Nación ahora, lo que acaba de pasar ahorita con volver toda la investigación de las masacres de Juliaca y Ayacucho a foja cero, devolviendo las carpetas fiscales a Juliaca, a Ayacucho, solo porque de esa manera entierran todo, no lo vamos a permitir. Desde el Congreso vamos a Hemos trabajar para saltado poder hacer eso. de eso a la minería ilegal. No salte tan rápido. Está saltando como los microbios. Un ratito. Usted es epidemiológico. No salte tan rápido. Minería ilegal, lo que estábamos conversando es, usted reconoce que hay una realidad y dice hay que trabajar con la realidad. No privilegiaría una solución represiva. Lo que pasa, Rosa Es María, meterlos que presos. los médicos, ¿qué hacemos? Establecemos un diagnóstico. Si te equivocas en el diagnóstico, equivocas el tratamiento. Entonces, constituir el diagnóstico requiere datos, requiere evidencia, que actualmente no tenemos, porque no tenemos la más mínima idea de cuánto y cómo se mueve el dinero de la minería ilegal. Bueno, sí, ya tenemos, gracias a Dios, estuve hace poco investigando eso, sí hay más data Hay más, de pero- cuántos son y dónde están y la trazabilidad del oro que sacan, ese es el problema. Igual con todo, ¿no? Si tú trabajas la parte del dinero, cómo caen los delincuentes, por su economía, por cómo trabaja, y todo está bancarizado, que es lo peor. La cantidad de miles de millones de dólares que se mueven detrás de esto explica por qué son tan poderosos. Y lo mismo pasa con el sicariato, con los crímenes Preguntas organizados, del etcétera. público. Por favor, ¿cuál es su posición sobre el abuso de precios de las clínicas privadas? ¿Qué hará para cambiar eso? Mira, para empezar, hay lo que se llama la interoperabilidad del sistema, ¿no? El sistema de salud requiere una reforma integral y lo hemos puesto en el plan de gobierno. ¿Cuántas veces he Sí, escuchado eso, Pero señor viene el doctor? tema. Hay dos cosas que hemos ido avanzando. Recuerda Bueno, perdóname, que yo tenía un famosísimo caso, la doctora Merolina lo conoce, pobrecito, que ya murió, de una persona que va al INEM siendo asegurado. ¿Ah? Porque en el seguro no lo atendieron bien. Entonces era una emergencia, se va al INEM. Y en el INEM le cobran todo, porque es de salud. Y le cobran un platal. No, pero recuerda cómo funciona. Si a ti te da un cáncer terminal, para empezar, una para tu cosa de familia locos. es una enfermedad devastadora. Y se supone tu que economía es te destruye. se supone que todo esto es interoperabilidad. No hay ninguna. Mira lo que hicimos en su momento para la pandemia precisamente. Unificamos la data de MINSA y de salud para por lo menos saber cuántos casos y cuántos muertos habían por esa Es el enfermedad en el único país. momento en que se ha hecho. Eso nos costó hacer la pelea y usar todo el poder del Estado para poder lograrlo. Se puede, Rosa María. Lo que pasa es de que necesita gestión. Y la gestión se hace estableciendo normas claras e implementando leyes claras. Si logramos hacer el trabajo que estamos planteando que vamos a hacer, vamos a empezar a solucionar un problema que, como tú dices, lleva décadas y tiene una cantidad extraordinaria de muertos y heridos en el proceso. ¿Qué hacer con el primer nivel de atención? Es el pilar de todo. Lo que pasa es de que Está tenemos que destruido. cambiar esta visión hospitalaria del sistema de salud y volcarnos a la atención primaria y terminar los procesos. Las redes integrales de salud son parte de ese proceso, entonces no hay que reinventar la pólvora. Tampoco podemos coger los $300.000 del Banco Mundial y devolverlos solo porque no sé cómo manejarlos o porque no me permiten colocar a mi embarada en el puesto. Pero sí tenemos que 300 ejecutar millones. eficientemente. Eficiencia del gasto, control del gasto, y ahí tiene que ver la Contraloría, tiene que ver cómo se efica y cómo se premia a quien ejecuta bien su presupuesto. O sea, lo que yo quiero saber es por qué no me puedo atender en una posta de cosas que son muy sencillas de atender. El 80% de las necesidades de una familia de salud se resuelven en el primer nivel. Entonces, necesito vacunar a mi hijo, necesito que me hagan un Papá Nicolau, necesito que le curen la gastritis a mi mamá. Cosas muy sencillas. ¿Por qué no me las pueden atender hoy en una posta de salud? Por inequidad del Estado que nuevamente se comporta y trata a sus ciudadanos como de segunda y tercera categoría, ¿no? Porque Y tú, todo eso se puede hacer, todo eso se hace en el primer pero nivel mira, de atención. tú tienes la suerte de trabajar en una institución, una empresa. Ellos te pagan en salud. Tu referencia es el Centro de Atención Primaria de Salud, que es un edificio precioso, 3, 4 pisos, emergencia, ambulancia, todo. Al costadito nomás, posta de salud, un técnico de enfermería, sin médico, sin ambulancia, sin equipos para poder salvar la vida. Incluso a los congresistas que le dan un infarto llegan y se mueren porque no hay personal. Exactamente lo mismo. El Estado tiene que unificarse, no puede tratar a sus ciudadanos de manera distinta, pero los dos sistemas tienen dos formas de financiamiento distintas que tenemos que combinar e integrar. No hacerlo
es seguir persistiendo en el error. Me han dicho, y espero tener pronto a Fiorella Molineri, que Fuerza y Libertad se ha aliado con grupos evangélicos muy radicales. Uy, sí, nos han dicho de todo, pero la fuerte no es así. No es así. Mira la realidad. Para empezar, hay que decir 3 cosas. Lo primero, no estamos llevando prontuariados. Bueno, No estamos eso llegando es lo mínimo que gente espero, a la ¿no? reelección. Que era un mínimo, ¿no es Es cierto? un mínimo, Ya. eso es un mínimo. Segundo, nuestra candidata es mujer. Tercero, tenemos economistas, abogados, derechos, expertos en salud pública. Hemos procurado cumplir con lo que queríamos, que era ofrecerle a la población una alternativa decente. Lo mínimo. No se han aliado con grupos conservadores No. que hacen campañas anti-gays, anti-homosexualización del mundo. No, por el contrario. Ante Tenemos, no mira, está- y mira lo no importante. están en la ¿ah? batalla cultural contra los progres. Mira que la oferta de Fuerza y Libertad es de centro. Yo soy de izquierda, ¿ya? Tenemos gente de derecha, conversamos, trazamos mínimos. Los derechos fundamentales tenemos que respetarlos y eso implica literalmente defenderlos a ultranza. Y ahí no hay cosa que transar, cosa que discutir. Pero más importante que eso es entender de que en un Senado como el que vamos a tener, si tú no tienes capacidad de diálogo para entenderte con la persona que está al frente y solamente entras a pelearte, no vas a conseguir absolutamente Bueno, discúlpeme, nada. en este Congreso hay una capacidad de diálogo enorme. ¿Ah? Pero es un pacto, eso Claro, es distinto. están todos de acuerdo. Es una Hay colusión una por el unidad. crimen y la impunidad impresionante. Claro, porque si se trata de unidad, este Congreso más unido no ha podido estar. Pero ahora están compitiendo contra nosotros en desigualdad de condiciones, con los millones de presupuesto que tienen, con la cantidad de personal que tienen. Por eso es que dependemos tanto de ustedes, que son la prensa independiente. Y nuevamente, saludo, refuerzo y comprometo a todo el equipo detrás de Fuerza y Libertad para luchar por estos no, pero ahora más importante, teniendo alternativas para que la gente pueda ayudarnos a derrotar este pacto y pueda recuperar al Perú. Necesitamos recuperar la esperanza. No nos pueden robar el futuro del país de una manera tan obscena y nosotros bien cruzados de brazos, ¿no? Tenemos que hacer algo al respecto y por eso estamos acá. Muy bien, ha sido el doctor Antonio Quispe, Déjame Senado hacer el Nacional, Fuerza Libertad, número 10. Con el A la número se- 10 por el Senado Nacional, ahí estamos para poder defenderlos de este pacto mafioso y poder recuperar la esperanza. No se muevan, por favor. Tenemos que despedir el programa acá. Esto ya es fin de semana, así que nos vemos nuevamente el lunes. Pero antes de irnos, por favor, no se olviden de su like. No se olviden tampoco de compartir el programa, compartir las entrevistas. Nosotros las difundimos en muchas plataformas, en muchos formatos. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en X. O sea, estamos en todas partes y en muchos formatos. Difúndanlas donde las vean para que la audiencia conozca a los que están postulando. Si no, va a ser bien difícil obtener la información. Y por supuesto, suscríbanse, ¿no?, a todas las redes de la República para que en el instante en que ponemos un contenido se les notifique, machucan la campanita de las notificaciones, se les notifique y tengan a mano todo este material. Nos vemos nuevamente el día lunes, que tengan un buen fin de semana.